Hola, soy el doctor Russell Barclay, profesor clínico de psiquiatría en la Universidad de Medicina de Carolina del Sur, en la ciudad de Charleston, Carolina del Sur. Bienvenidos a este curso por Internet. Antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes cuáles han sido mis fuentes de ingresos por si consideran que pueda existir algún conflicto de intereses con el contenido de esta presentación. Estoy jubilado de la Cátedra de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Sigo en activo, pero recibo una pensión de la universidad por los años que trabajé allí. Durante este último año he impartido conferencias remuneradas para un buen número de organizaciones internacionales que figuran aquí, en este listado. Tengo además varios productos en venta como libros, vídeos, boletines y por supuesto cursos como este. Por todo esto, cobro derechos de autor. Asesoro a varias empresas farmacéuticas que venden productos para el tratamiento del TDAH y a veces doy conferencias en representación de ellas. Esta es la segunda parte de un curso sobre la naturaleza de las funciones ejecutivas y la autorregulación, y de qué manera este conjunto de tareas se pueden aplicar al TDAH. Durante este curso vamos a considerar las funciones ejecutivas desde la perspectiva de un fenotipo ampliado. El concepto del fenotipo ampliado viene de la evolución biológica. Les voy a demostrar que puede ser una definición muy útil para comprender de qué manera las funciones ejecutivas afectan a la vida cotidiana de los individuos y, por extensión, a diversos aspectos de las actividades principales de la vida. Para comprender mejor estos contenidos, será útil haber hecho previamente el curso sobre las funciones ejecutivas, primera parte. Como ya expliqué en la primera parte de este curso, desde que Karl Piveran utilizó este término por primera vez en los años 70 para describir las funciones de la corteza prefrontal, se han desarrollado una gran variedad de definiciones de las funciones ejecutivas. Durante los últimos 40 años se han creado más de 33 definiciones agrupadas bajo el término global de las funciones ejecutivas. Al revisar esta bibliografía, muchas personas han llegado a la conclusión de que no existe una definición consensuada de las funciones ejecutivas, y es cierto. El concepto se ha criticado además por incluir demasiados conjuntos de tareas y por la falta de una definición operativa, es decir, una definición que se podría aplicar a una serie de habilidades psicológicas y así determinar cuáles son de naturaleza ejecutiva y cuáles no lo son. En esta diapositiva vemos algunas de las definiciones que comenté en la primera parte de este curso. Una que se aplica frecuentemente en relación con el TDAH es la primera que crearon Welch y Pennington, en la que sostienen que las funciones ejecutivas son aquellos procesos mentales que utilizamos para la resolución de problemas mantenidos en el tiempo para conseguir un objetivo. A primera vista parece una buena definición, pero tiene varias debilidades. La primera realmente no fue creada para definir las funciones ejecutivas. El autor original, Luria, intentaba describir algunas de las funciones de la corteza prefrontal. Él, a su vez, cita a Bekhterev, que hacía lo mismo. Welch y Pennington la utilizaron como una definición básica de lo que para ellos significaban las funciones ejecutivas. Aún más importante es que la definición en sí es muy ambigua. Miremos, por ejemplo, la palabra aquellos. ¿A cuántos procesos mentales distintos se refiere? La definición no lo especifica y, como ya he comentado, se han asignado por lo menos 33 conjuntos de tareas distintos como procesos involucrados en las funciones ejecutivas. Observen también que las funciones ejecutivas se refieren a la capacidad de mantener la resolución de problemas en el tiempo para conseguir un objetivo. ¿Las funciones ejecutivas se encargan solo de la resolución de problemas o es posible que estén incluidas también otras tareas? Simplemente no lo sabemos y, como ya he dicho, se han asignado más de 30 términos a esta definición de las funciones ejecutivas. La definición que ofrece Lezak me parece importante, aunque solo sea por el hecho de que es una de las pocas que reconocen la importancia de las funciones ejecutivas para el desarrollo del individuo en la sociedad. Como veremos más adelante, es muy probable que las funciones ejecutivas que residen en la corteza prefrontal no se desarrollaran con fines cognitivos, sino sociales. Algunos autores, entre ellos Diamond, Slinger y Lezak,
han subrayado la importancia social del sistema ejecutivo. Mi propia definición de las funciones ejecutivas figura en mi último libro. Esta definición sostiene que las funciones ejecutivas componen el uso de acciones dirigidas hacia uno mismo, es decir, la autorregulación, para identificar objetivos y para elegir acciones que realizamos y mantenemos durante un tiempo para conseguir estos objetivos. Normalmente ocurre dentro de un contexto que se comparte con otras personas y a menudo dependemos de medios sociales o culturales para conseguirlo. Esto se hace para maximizar el bienestar del individuo a largo plazo, un bienestar definido por el propio individuo. Más adelante veremos cómo he llegado a esta definición, porque surge de la perspectiva del fenotipo ampliado que quiero utilizar para comprender las funciones ejecutivas. De momento, es suficiente decir que esta definición pone mucho énfasis en la importancia social y cultural de las funciones ejecutivas. Se han asignado diferentes capacidades al término funciones ejecutivas, tal como he indicado. Las más comunes son las 8 que se presentan en esta diapositiva. Inhibición y control frente a las interferencias, autoconciencia y automonitorización, memoria de trabajo no verbal y verbal, planificación y resolución de problemas, anticipación y preparación para actuar, autorregulación, especialmente en su mantenimiento en el tiempo, y el autocontrol emocional. En el curso anterior indiqué que una función ejecutiva se podría definir como una acción dirigida hacia uno mismo. Es una acción que una persona realiza de una manera consciente, activa y con el esfuerzo necesario para poder cambiar su comportamiento respecto al que habría sido si no se hubiese hecho ese esfuerzo. En otras palabras, muchas de las conductas que realizan las personas son automáticas. Cuando queremos modificar esas respuestas automáticas a una situación determinada, necesitamos recurrir a las funciones ejecutivas. Para poder efectuar ese cambio, hay que realizar una acción dirigida hacia uno mismo para modificar la acción con la que, de forma automática, reaccionaríamos a esa situación. Y lo hacemos para influir en las consecuencias futuras. Esa es la definición de la autorregulación. Cualquier acción dirigida hacia uno mismo que cambia la conducta para aumentar las posibilidades de influir de forma positiva en las consecuencias futuras. En el curso anterior he afirmado que las funciones ejecutivas son un conjunto de tipos específicos de autorregulación. Los seres humanos emplean una variedad de acciones dirigidas hacia sí mismos para modificar su conducta y así modificar su futuro o incidir sobre las posibles consecuencias futuras que les podrían afectar. Por lo tanto, una función ejecutiva es un tipo específico de autorregulación y los seres humanos emplean varios tipos de acciones de autorregulación. A continuación, les di a estas funciones ejecutivas principales una nueva definición: acciones dirigidas hacia uno mismo. Ustedes recordarán que en el curso anterior afirmé que la autoconciencia es la atención dirigida hacia uno mismo. La inhibición es el autocontrol. La memoria de trabajo no verbal es la capacidad de utilizar la imaginaria visual. Es decir, dirigir la visión hacia uno mismo y, por extensión, dirigir las capacidades sensoriales hacia uno mismo. Poder evocar lo que uno ha oído, degustado, olido, etc., para reproducir estas experiencias a nivel interno. Los seres humanos pueden redirigir su sistema visual hacia ellos mismos para producir imágenes del pasado que pueden utilizar para guiar su conducta actual. Por lo tanto, se puede redefinir la memoria de trabajo no verbal como la capacidad de dirigir los sentidos hacia sí mismo y, en especial, la visualización. Comenté también que la memoria de trabajo verbal se podría redefinir como el habla interna o, como lo ha descrito Vygotsky, el hablarse a uno mismo. En mi curso anterior hay una descripción de ese proceso. También podemos definir el componente de la autorregulación emocional de las funciones ejecutivas como la capacidad de crear emociones y motivaciones dirigidas hacia uno mismo. Las personas pueden utilizar las otras funciones ejecutivas como la inhibición, la imaginaria visual y el habla interna y así provocar emociones internas. Los seres humanos no necesitan estímulos externos para provocar emociones porque lo pueden hacer a través de sus capacidades ejecutivas, como la imaginaria visual y el habla interna. Pueden utilizar estas otras funciones ejecutivas para motivarse, porque de hecho,
Las emociones son una forma de motivación. Por lo tanto, si uno es capaz de gestionar sus emociones y controlarlas, puede también autorregular la motivación. Y por último, defino la planificación y resolución de problemas simplemente como formas de juego dirigido hacia uno mismo. La manipulación de su entorno que realizan los seres humanos empieza por ser manual y según avanza en su desarrollo pasa a ser un proceso mental relacionado con las imágenes y las palabras. A través de esta manipulación mental pueden crear nuevas combinaciones de información preexistente para resolver problemas de forma innovadora y creativa. Esta capacidad les permite crear estrategias para superar los obstáculos que se les presenten en el proceso de conseguir sus objetivos. Por tanto, parece útil redefinir cada una de las funciones ejecutivas como una acción específica dirigida hacia uno mismo. Cada una es una forma de autorregulación. De esta manera podemos comprenderlas mejor. Todas las funciones ejecutivas son acciones dirigidas hacia uno mismo para guiar nuestra conducta e influir sobre las consecuencias futuras. Como he explicado en el curso anterior, cada una de estas acciones dirigidas hacia uno mismo se producen en una secuencia en el tiempo. Aunque en su inicio cada una se produce de una forma visible al exterior, eventualmente se convierten en acciones mentales o privadas, un proceso que Vygotsky llama la interiorización de las acciones dirigidas hacia uno mismo. En mi opinión, el término privatización es más acertado porque lo que ocurre es que el individuo inhibe la demostración en público de esas conductas. Es decir, que las conductas se realizan en el cerebro a modo de acción privada mientras se inhiben los movimientos del sistema óseo y muscular. Como ya he comentado, cada una de estas funciones se manifiesta de forma secuencial, acorde con el desarrollo del individuo. Por lo tanto, un adulto tendrá por lo menos 7 acciones distintas dirigidas hacia sí mismo que puede utilizar para gestionar su conducta e influir sobre su futuro. Esto es un breve resumen del contenido del curso anterior. En este curso quiero profundizar más y hablar de las funciones ejecutivas desde la perspectiva del fenotipo ampliado. Antes de hacerlo, quiero explicar por qué esa perspectiva es necesaria. Para hacerlo vamos a hablar sobre cuál es el problema que se presenta en el proceso de la función ejecutiva. Han surgido varios problemas a lo largo de los últimos 10 años y es imposible avanzar en nuestra comprensión de las funciones ejecutivas sin tenerlos en cuenta. Así que se los voy a presentar para que los conozcan y a continuación propondré una manera de resolverlos. Existe actualmente una paradoja en la utilización del término funciones ejecutivas y la manera en que las evaluamos. La gran mayoría de actividades clínicas y de investigación sobre la evaluación de las funciones ejecutivas se basa casi exclusivamente en el uso de pruebas psicométricas para evaluar este conjunto de tareas. La inhibición o el control sobre las interferencias y la resistencia a distraerse se evalúan a menudo a través de test de rendimiento continuo, CPT, o test psicométricos como el test Stop Signal o el test de palabras, colores de Stroop, el test Go No Go y otros. La memoria de trabajo frecuentemente se evalúa verbalmente con el test Digit Span, prueba de dígito automatizada, pero especialmente dígitos en orden inverso, matemática mental, la tarea NBAC, tareas de comprensión lectora y otras. A menudo, la evaluación de la memoria de trabajo no verbal se realiza a través de pruebas de memoria espacial o secuencial, o un juego sencillo que utilicé en mis propias investigaciones, que se llama el juego de Simón, en el que el individuo tiene que recordar secuencias de notas que genera un disco de plástico. Las secuencias son cada vez más largas y tiene que repetirlas mediante la presión de distintas teclas en el disco. A veces se evalúa la fluidez con el test FAS o el Five Points Task, con tareas que requieren fluidez en la generación de ideas. En estas tareas, un individuo tiene que generar múltiples usos posibles para un término en particular, o en este caso, para una herramienta o producto particular. Y por último, la planificación y resolución de problemas se evalúan habitualmente con los tests como la Torre de Londres o la Torre de Hanoi, o pruebas sobre la resolución de problemas como la clasificación de tarjetas de Wisconsin. Ahora bien, existen numerosas pruebas para evaluar las funciones ejecutivas, y en estas diapositivas solo aparecen algunas. Pero lo que quiero subrayar aquí es que las funciones ejecutivas se evalúan casi siempre desde una perspectiva psicométrica.
De hecho, uno podría decir que la perspectiva psicométrica es el patrón de referencia para evaluar las funciones ejecutivas. El problema con esta perspectiva es que estas pruebas cognitivas frías, como frecuentemente se denominan, no parecen reflejar bien las capacidades que las personas están perdiendo cuando sufren una lesión de la corteza prefrontal, es decir, una lesión del mismo sistema ejecutivo. Llevamos más de 100 años estudiando a personas con lesiones en la corteza prefrontal. Uno de los casos más famosos es el de Phineas Gage, el supervisor ferroviario que en 1848 tuvo un accidente en el que una vara de amortiguación traspasó los lóbulos frontales de su cerebro. Cuando se recuperó, demostró cambios importantes en su conducta social, su funcionamiento en el trabajo, conducta moral, etc. Estos cambios son típicos en personas con lesiones diversas de la corteza prefrontal. La paradoja que nos plantea es cómo relacionar o reconciliar esta pérdida de habilidades sociales importantes con lo que estamos midiendo en las pruebas psicométricas. Sabemos, por ejemplo, que personas con lesiones de la corteza prefrontal o trastornos ejecutivos a menudo ven perjudicadas sus relaciones sociales, tienen conductas socialmente inapropiadas y a veces muy impulsivas. Tienen tendencia a mostrar una falta de preocupación por las consecuencias de sus actos. Parecen vivir en el presente y solo les importan las consecuencias inmediatas y las suyas sin tener en mente las que puedan afectar a otras personas. En muchos casos se vuelven muy impulsivas en su conducta, su habla, su cognición y especialmente sus emociones. Esta impulsividad se manifiesta a menudo por la rabia, la hostilidad, la frustración y una tendencia a la hostilidad agresiva reactiva. Los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal tienen, por lo general, una desregulación emocional. Demuestran con frecuencia problemas con conducta social desinhibida, antisocial o criminal y una tendencia a características psicopáticas, entre ellas conductas crueles e impasibles, falta de sentimiento de culpa, de empatía, conciencia o arrepentimiento por las cosas que hacen. A menudo les resulta difícil manejar las responsabilidades de la vida cotidiana, de cuidarse, etc. Y los déficits que hemos enumerado antes les causan enormes dificultades en el trabajo. Hemos observado que en su vida personal frecuentemente tienen problemas económicos, más específicamente con la administración de su dinero, con la gestión de contratos, de pago de deudas, compras innecesarias o impulsivas, etc. Por último, observamos, como es de esperar por las dificultades que acabo de enumerar, que frecuentemente pasan de las normas sociales y las leyes. Todo esto depende del grado de disfunción de la corteza prefrontal y las zonas específicas de los lóbulos frontales que han sido afectadas. Sin embargo, esta diapositiva señala algo muy importante. Las personas con déficit ejecutivos se encuentran muy perjudicadas en su capacidad de vivir en sociedad. Es un aspecto que no está reflejado de ninguna manera en la evaluación de las funciones ejecutivas desde la perspectiva psicométrica. Últimamente, se están desarrollando escalas para la evaluación de las funciones ejecutivas desde la perspectiva de la autorregulación y la conducta ejecutiva que necesita el individuo en su vida diaria. Un ejemplo es el inventario de evaluación de las funciones ejecutivas en la conducta, BRIEF. Existe también el cuestionario DIS ejecutivo y otros. Recientemente he desarrollado mi propia escala de evaluación de las funciones ejecutivas, fruto de 16 años de investigación, que demostró que las actividades de autorregulación que realiza el individuo en su vida cotidiana se pueden dividir a través del análisis factorial en 5 áreas de conducta ejecutiva interrelacionadas. El primero es el autocontrol, que es, por supuesto, la inhibición. El segundo es la capacidad de gestionarse en relación con el tiempo, lo que llamamos administración del tiempo, que es la capacidad de tener en cuenta tanto el pasado como el futuro, las consecuencias que puedan tener las acciones que en ese momento están considerando realizar y de esta manera gestionar su conducta en relación con el paso del tiempo y los plazos. Incluye también la capacidad de organizarse dentro de su entorno y de resolver problemas cuando encuentran obstáculos para conseguir sus objetivos.
Otra área consiste en la capacidad de automotivarse a lo largo del tiempo para sostener acciones dirigidas hacia la consecución de los varios objetivos que el individuo se ha marcado. Este proceso a menudo requiere sustituir actividades negativas o destructivas por estados emocionales positivos que contribuirán a motivarles para insistir en conseguir sus objetivos. En otras palabras, la automotivación es necesaria para superar los obstáculos que se puedan presentar en el proceso de alcanzar sus objetivos y especialmente para combatir faltas de motivación que puedan surgir en ese proceso. Y por último está la autorregulación emocional, la capacidad de inhibir emociones fuertes, gestionarlas desde la función ejecutiva para reemplazarlas por otras emociones más positivas que puedan ayudarles a conseguir sus objetivos. Como acabamos de ver, parte de la paradoja que afecta al término funciones ejecutivas, tal como lo empleamos en la actualidad, es la total desconexión entre lo que miden las pruebas psicométricas y las pérdidas de capacidades que personas con déficits en las funciones ejecutivas experimentan en su vida cotidiana. Aquellas escalas de valoración numérica se desarrollaron para intentar salvar esta distancia entre las pruebas y las conductas cotidianas, y podemos observar que en muchos casos las áreas del funcionamiento ejecutivo que se identifican en estas escalas no conectan directamente con aquellos test en particular sobre las funciones ejecutivas y las funciones que son evaluadas por ellos. Pero este concepto de las funciones ejecutivas es también problemático por otros motivos. Como he dicho anteriormente, no está bien definido y no existe una definición consensuada. Además, engloba hasta 33 capacidades diferentes y, por lo tanto, el concepto de las funciones ejecutivas llega a ser tan amplio que resulta muy ambiguo. Además, a menudo vemos que las personas que tienen trastornos que afectan a la corteza prefrontal, como el TDAH, demuestran una alteración en las redes cerebrales que participan en las funciones ejecutivas. Es decir, que estos problemas de funciones deficitarias en la corteza prefrontal se ven en las pruebas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional o los TEP. Por lo tanto, el TDAH, como otros trastornos de la corteza prefrontal, tiene que ser un trastorno de las funciones ejecutivas porque altera las mismas redes. Lo he demostrado en el curso anterior y en otro curso sobre las etiologías del TDAH, que está disponible en esta página web. Entonces sabemos que el TDAH, como otros trastornos, interfiere en las funciones de la corteza prefrontal y en las funciones ejecutivas. Sin embargo, cuando evaluamos a personas con TDAH o con lesiones en la corteza prefrontal mediante pruebas psicométricas, encontramos que solo de un 35 a un 50%, o incluso menos, muestran disfunciones de las funciones ejecutivas. Cuando hablamos de disfunciones, quiere decir que su déficit está en el percentil 93, o lo que es igual, su rendimiento en estas pruebas está por debajo del percentil 7. Por lo tanto, esta paradoja está por resolver. Se ha demostrado que el TDAH es un trastorno de la corteza prefrontal y, sin embargo, muchos pacientes con TDAH tienen buenos resultados en las pruebas de las funciones ejecutivas. Pasa lo mismo con personas que tienen otras lesiones en la corteza prefrontal. Pero cuando medimos las funciones ejecutivas de estas personas con las escalas de evaluación numérica, frecuentemente encontramos que entre un 86 y un 98% de ellos se encuentran en el baremo de disfuncionalidad. Es decir, su capacidad de funcionamiento ejecutivo está por debajo del percentil 7. ¿Cómo es posible? Menos de la mitad de las personas que consideramos que tienen trastornos ejecutivos obtienen malos resultados en los test psicométricos. Pero hay que tomar en consideración que si evaluamos con escalas de valoración numérica la capacidad de sus funciones ejecutivas en la vida diaria, la mayoría demostrarán disfunciones. Con diferencias tan pronunciadas en los resultados, según las herramientas de evaluación, está claro que hay un problema con nuestra forma de evaluar las funciones ejecutivas. Y además, según los estudios, las pruebas de las funciones ejecutivas tienen escasa o nula correlación con las escalas de valoración numérica de las funciones ejecutivas. Numerosos estudios han demostrado que la variación entre los test y las escalas de valoración numérica es menor del 10%. Las correlaciones carecen de significado especialmente si no incluimos la inteligencia o el coeficiente intelectual en estas correlaciones. Encontramos frecuentemente en estos estudios que si examinamos una serie de pruebas sobre funciones ejecutivas, incluso basándonos en las mejores combinaciones de estos test,
El resultado muestra una variación menor del 20% en las escalas de valoración numérica. Está claro que las pruebas y las escalas de valoración no evalúan los mismos procesos. Como numerosos estudios sobre el tema han indicado, evalúan cosas distintas. Les voy a mostrar un ejemplo de esta divergencia. Está basado en un estudio que realicé y que fue publicado en la revista Developmental Psychology en 2011. Se trata de un estudio longitudinal, con un seguimiento de personas con TDAH desde la infancia hasta aproximadamente los 27 años. Estas personas fueron evaluadas más o menos cada 5 años y la evaluación más reciente es la de los 27 años. En ese momento se les realizó una pequeña serie de pruebas de las funciones ejecutivas. Son las que aparecen en el lado derecho de este gráfico. Incluimos pruebas de la memoria de trabajo verbal y no verbal, pruebas de la inhibición, de planificación y resolución de problemas, la Torre de Londres, y utilizamos también la prueba de movimientos de manos de los factores de Kaufman para medir la capacidad de repetir secuencias de gestos manuales en calidad de prueba de la memoria de trabajo no verbal o test de fluidez. En definitiva, consiste en una batería de pruebas de las funciones ejecutivas. Al lado izquierdo del gráfico tenemos una escala de evaluación numérica de las funciones ejecutivas. En este caso se trata de la mía, la escala de déficit de las funciones ejecutivas. ¿Qué podemos observar en este gráfico? Primero, vemos que hubo 3 grupos distintos en esta evaluación de seguimiento. Uno de ellos es el que llamamos TDAH persistente, los individuos cuyo TDAH persistía a los 27 años y que cumplían con los criterios de diagnóstico para adultos. El segundo grupo es el TDAH no persistente. Son las personas que tenían TDAH en la infancia, pero los adultos ya no cumplían todos los criterios de diagnóstico. El tercero es nuestro grupo de control, un grupo de niños y niñas de barrios y colegios parecidos a los de los otros 2 grupos, que fueron evaluados en el tiempo igual que los otros 2. ¿Qué vemos en este gráfico? Si miramos las pruebas, vemos lo que han observado otras personas en sus estudios, que muy pocas personas con TDAH muestran disfunciones basándonos en estas pruebas de las funciones ejecutivas. Aquí de nuevo nuestro criterio para señalar la disfunción es un rendimiento por debajo del percentil 7 en la realización de las tareas planteadas. También podemos observar que hay pocas diferencias entre los grupos con TDAH o entre los grupos con TDAH y el grupo de control. En general, la gran mayoría, entre un 65 y un 75%, consiguieron buenos resultados y no mostraron disfunción. Pero veamos el contraste con la escala de valoración numérica de las funciones ejecutivas. ¿Qué observamos en este caso? Vemos que la gran mayoría de personas con TDAH persistente a los 27 años mostró disfunciones en una o más de estas escalas de las funciones ejecutivas. Observamos además que las personas con TDAH no persistente tenían un nivel menor de disfunción en las funciones ejecutivas que el otro grupo con TDAH persistente, pero mucho mayor que el grupo de control. Entonces, la tendencia que vemos es: cuanto mayor es el grado de TDAH persistente en el adulto, mayor es el déficit en las funciones ejecutivas. Por lo tanto, una de las conclusiones a las que podríamos llegar es que según las escalas de valoración numérica, el TDAH es un trastorno de las funciones ejecutivas, pero según los tests no lo es. Este problema ocurre en estudios de otro tipo de trastorno, además del TDAH, por lo que esta diversidad no es específica ni del TDAH ni de esta investigación en particular. Aquí, por ejemplo, hay otro estudio que publicamos el año pasado, una evaluación de adultos con TDAH. En este estudio participaron unos 149 adultos diagnosticados correctamente con TDAH, más un grupo de control clínico de individuos que creían tener TDAH, todos derivados a la misma clínica. Posiblemente, en algunos casos, podían haber tenido un TDAH de menor grado o por debajo del umbral, pero no cumplían con todos los criterios de diagnóstico. De hecho, algunos tenían otro tipo de trastorno psiquiátrico y no TDAH. Entonces teníamos un grupo de control clínico y otro grupo de control de la comunidad con más de 100 personas. En este estudio utilizamos una batería de pruebas distinta para evaluar las funciones ejecutivas. Las pueden ver aquí.
aunque volvimos a utilizar la prueba de dígitos y el test de Stroop. En este caso utilizamos la prueba de clasificación de tarjetas de Wisconsin para medir la capacidad de planificación y resolución de problemas. También utilizamos una prueba de rendimiento continuo para medir la impulsividad y la falta de atención. Finalmente, utilizamos el test 5 Points para evaluar la memoria de trabajo no verbal y la fluidez. Observen aquí que hemos utilizado la misma escala de valoración numérica de las funciones ejecutivas que en el estudio de seguimiento anterior, y los resultados siguen el mismo patrón. Según las pruebas de funciones ejecutivas que vemos aquí, el TDAH no está relacionado con el déficit de las funciones ejecutivas. De media, menos del 25% de los participantes y en general menos del 15% se situaba en la franja de disfunción según estas pruebas. Así que, de acuerdo con estas pruebas psicométricas, el TDAH no es un trastorno de las funciones ejecutivas, por lo menos en la mayoría de los casos. Por otro lado, observen la escala de valoración numérica de las funciones ejecutivas. De nuevo, encontramos que la gran mayoría de los adultos con TDAH presentó alteraciones en sus funciones ejecutivas. Por cierto, muchas de las personas en el grupo de control clínico también lo demostraron, pero tiene sentido, porque tenían síntomas del TDAH aunque no llegasen a cumplir todos los criterios para su diagnóstico, o incluso tenían otro tipo de trastorno psiquiátrico. Esto indica claramente que muchos trastornos pueden alterar las funciones ejecutivas, no solo el TDAH. Pero lo que quiero subrayar es que las personas derivadas a la clínica con trastornos ejecutivos como el TDAH mostraron disfunciones según la escala de valoración numérica, especialmente en comparación con el grupo de control de la comunidad. Y sin embargo, la batería de pruebas de las funciones ejecutivas no las detectó. Aquí de nuevo encontramos unos resultados totalmente incompatibles. Es decir, hay una gran diferencia en la detección de déficit de las funciones ejecutivas según con qué se mida, con las escalas de valoración numérica o a través de las pruebas. Por lo general, si examinamos el patrón de los resultados de todos los estudios sobre este tema y no solo los míos, vemos que son iguales. Primero, encontramos que las pruebas de las funciones ejecutivas guardan poca relación con las escalas de valoración numérica para las funciones ejecutivas. Comparten un promedio de menos del 10% de varianza y frecuentemente vemos que las correlaciones son poco significativas. Todo esto nos lleva a la conclusión de que las pruebas de las funciones ejecutivas y las escalas de valoración numérica de las funciones ejecutivas en la vida diaria no evalúan las mismas capacidades. Podemos concluir también que las escalas de valoración numérica tienen una relación mucho más cercana a los síntomas del TDAH que las pruebas de las funciones ejecutivas. Según las escalas de valoración numérica, la gran mayoría de personas con TDAH tienen alteraciones de las funciones ejecutivas y según los test, la gran mayoría no las tienen. Mi estudio de seguimiento demuestra que los síntomas del TDAH que persisten hasta la edad adulta vienen acompañados de déficit en las funciones ejecutivas. Pero esto no queda reflejado cuando usamos las pruebas de las funciones ejecutivas en la población. La persistencia del TDAH se refleja en las escalas de valoración numérica y también en las escalas que miden disfunciones, pero esta información no aparece en los resultados de las pruebas de las funciones ejecutivas. Observamos entonces que si utilizamos la batería de pruebas como el patrón referente para evaluar las funciones ejecutivas, solo una minoría de los casos de TDAH tiene déficit. En conclusión, las escalas de valoración numérica son mejores indicadores. Entonces vemos que el TDAH es, en definitiva, un trastorno de las funciones ejecutivas. Esto nos lleva a preguntar: ¿cuál es la mejor manera de abordar la evolución de las funciones ejecutivas? ¿Nos deberíamos guiar por las pruebas que indican que el TDAH no es un trastorno de dichas funciones o por las escalas de valoración numérica que indican que el TDAH sí es un trastorno de las funciones ejecutivas? En mis propias investigaciones intenté resolver esta cuestión al examinar el pronóstico que nos ofrece cada tipo de evaluación. Hay muchas actividades de la vida en las que las funciones ejecutivas son absolutamente esenciales para gestionarse con éxito, en el entorno educativo, por ejemplo, en la vida laboral, por supuesto. En mis estudios de investigación empleamos varias medidas de disfunción.
Estudié hasta qué punto las pruebas nos ofrecían un pronóstico acertado del grado de disfunción en estas áreas y lo comparé con la capacidad de pronóstico de las escalas de valoración numérica. Me gustaría compartir con ustedes algunos de los resultados que obtuvimos. Para resolver la cuestión de cuál de las dos maneras de evaluar las funciones ejecutivas era más válida, examiné distintas mediciones que obtuvimos en nuestros estudios. Mediciones de disfunción en el rendimiento escolar y laboral, evaluaciones globales de la disfunción por parte del mismo paciente y de personas cercanas, etc. A continuación, observaba hasta qué punto nuestras mediciones de las funciones ejecutivas, tanto por escalas de valoración numérica como por test, nos aportaban pronósticos acertados. Aquí están los resultados. Para empezar, vimos que las escalas de valoración numérica de las funciones ejecutivas pronosticaron hasta un 45% de la varianza en el nivel global de disfunción que el paciente observaba en sí mismo, y hasta un 25% de la varianza lo aportaban personas cercanas al paciente. Las pruebas o test de las funciones ejecutivas pronosticaron al contrario muy poca variación en estas valoraciones globales del grado de disfunción. La varianza que había, en este caso, era a menudo insignificante. Por lo general, las escalas de valoración numérica pronosticaron hasta un 20% de la varianza en las mediciones que tomamos en el entorno laboral. Estas mediciones incluían las valoraciones por parte de la empresa del rendimiento en el trabajo del individuo, las valoraciones de rendimiento hechas por el propio individuo. Por ejemplo, cuántas veces había cambiado de empleo a lo largo de su vida laboral, cuántas veces había sido despedido, etc. Por el contrario, observamos que las pruebas de las funciones ejecutivas por lo general reflejaban solo la mitad de la varianza que nos aportaban las escalas de valoración numérica. Encontramos además que las escalas de valoración numérica de las funciones ejecutivas pronosticaron un abanico mucho más amplio de problemas en el entorno laboral que las pruebas de las funciones ejecutivas. Los resultados fueron los mismos tanto en el estudio longitudinal de niños con TDAH seguidos hasta la edad adulta, como en el estudio de adultos derivados a la clínica al que me he referido antes. Por lo tanto, según el patrón de resultados obtenidos y la bibliografía total, si la capacidad de pronosticar disfunciones es una forma de juzgar la validez de las distintas formas de medición, las escalas numéricas de valoración son más válidas que las pruebas de las funciones ejecutivas. En otras palabras, las escalas funcionan mejor que las pruebas o test para pronosticar grados de disfunción. Como comenté anteriormente, los test de las funciones ejecutivas no parecen captar varios de los déficits que encontramos en personas que sufren lesiones en la corteza prefrontal. Es decir, personas a las que imaginaríamos que tendrían dificultades con las funciones ejecutivas. Esto nos lleva a preguntar, ¿cómo podemos salvar la distancia entre las capacidades que miden estos test y las capacidades que fallan a estos pacientes en sus actividades diarias? O si prefieren decirlo de otra forma, ¿cómo salvamos la distancia entre la perspectiva psicométrica para evaluar las funciones ejecutivas y la perspectiva que ofrecen las escalas de valoración numérica? Después de todo, parece que las escalas de valoración numérica funcionan mucho mejor que los test para evaluar la pérdida de capacidades necesarias en la vida cotidiana que afectan a las personas con lesiones en la corteza prefrontal o con déficit ejecutivos. Creo que una manera de poder comprender esta paradoja es considerar a las funciones ejecutivas como un proceso de varios niveles. No solo un proceso que involucra varios componentes, sino como un conjunto de tareas que incluye varios niveles de funcionamiento. Para crear estos diversos niveles voy a utilizar el concepto de fenotipo ampliado que Richard Dawkins aportó a la biología evolutiva. Utilizaremos la perspectiva del fenotipo ampliado para considerar a las funciones ejecutivas como un conjunto de adaptaciones que los seres humanos han desarrollado para enfrentarse a problemas que encuentran en su vida cotidiana. Desde esta perspectiva, podremos encontrar una respuesta a esta paradoja que indica que los test posiblemente no sean la mejor manera de medir la capacidad que tienen las personas para utilizar sus funciones ejecutivas en la vida diaria. Creo que los distintos niveles del fenotipo ampliado solo están unidos parcialmente. Esto significa que, aunque los niveles inferiores contribuyen sin duda a los niveles superiores, en estos últimos surgen nuevas funciones o habilidades que no están presentes en los niveles inferiores.
Para obtener una perspectiva más amplia de las funciones ejecutivas, habrá que evaluar estas nuevas habilidades. Lo comprenderán mejor con la explicación de este modelo de las funciones ejecutivas. Estas nuevas habilidades, que no están presentes en los niveles inferiores, pueden ser igualmente importantes para comprender los déficits que experimenta el individuo en los niveles superiores, pero no se reflejan en los tests psicométricos de las funciones ejecutivas. Una manera de comprenderlo es compararlo con modelos de comportamiento para conductores. Uno de los modelos más comunes es el concepto de la conducción como una actividad que tiene múltiples niveles. Por ejemplo, para conducir un vehículo es necesario, por supuesto, tener buena vista, capacidad de reacción rápida y coordinación motora. En los estudios sobre la conducción, encontramos, sin embargo, que mediciones de estas habilidades cognitivas básicas no nos ayudan especialmente a pronosticar si una persona será buen conductor o qué tipo de dificultades puede tener para afrontar situaciones problemáticas a lo largo de su experiencia como conductor. Por lo tanto, aunque estas habilidades cognitivas básicas son esenciales para poder conducir, no garantizan que una persona vaya a ser buen conductor, ya que hay muchas otras capacidades y habilidades que pertenecen a un nivel superior y que hay que aprender. El manejo del vehículo, las normas de conducción, cómo conducir dentro del contexto de otros conductores, etc. Y nada de esto está relacionado con el tiempo de reacción y la coordinación motora o visual. Creo que podemos aplicar este ejemplo para comprender las funciones ejecutivas. Los tests que tenemos funcionan para medir los niveles más básicos y rudimentarios, pero esas mediciones no son especialmente útiles para pronosticar la capacidad que tiene una persona de utilizar sus funciones ejecutivas para resolver sus problemas en el día a día. Por lo tanto, como he dicho anteriormente, los tests de las funciones ejecutivas solo sirven para evaluar sus niveles más básicos. Las escalas de evaluación numérica, al contrario, sí son capaces de evaluar hasta qué punto un individuo puede utilizar sus funciones ejecutivas a lo largo de semanas y meses y cómo las usan para resolver problemas en las principales áreas de las actividades de la vida cotidiana. Creo que las mediciones de disfunción captan lo que ocurre con las funciones ejecutivas a sus niveles superiores y, en especial, las consecuencias adversas que ocurren cuando no funcionan bien. Estas están más cercanas en las jerarquías de las funciones ejecutivas que construiré en este curso, mientras que los test tienen una relación lejana con las mediciones de disfunción. Los niveles superiores de las funciones ejecutivas están basados solo en parte en los niveles inferiores. Pero en este modelo vamos a dirigir esos niveles inferiores para que estén al servicio de los objetivos de orden superior, deseos, consecuencias o bienestar que busca el individuo. Los déficits que afectan a los niveles inferiores filtrarán hacia arriba para afectar a los niveles superiores, pero los déficits que estén presentes en los niveles superiores no filtran necesariamente hacia abajo para afectar al rendimiento de los niveles inferiores. Con esto quiero decir que una persona podría tener importantes dificultades con las funciones ejecutivas en sus actividades cotidianas que no se reflejarían en el nivel fundamental más bajo de las funciones ejecutivas detectados por las pruebas. Esto es así porque las funciones ejecutivas tienen dos niveles distintos y los test y las escalas de valoración no están evaluando el mismo nivel en la jerarquía. Voy a demostrar también que pueden surgir déficits en los niveles más altos de las funciones ejecutivas, a los que llamo los niveles tácticos, estratégicos y principales. En estos casos es posible que el individuo no haya tenido la oportunidad de aprender las nuevas habilidades que son las más útiles para funcionar a estos niveles superiores. Por lo tanto, algunos déficits en los niveles superiores pueden producirse por la falta de oportunidades de aprendizaje, como puede ser el caso de personas criadas en situaciones de pobreza o en países subdesarrollados o con escasa o nula formación en actividades que utilizan las funciones ejecutivas de nivel superior. Es como evaluar la capacidad de una persona como conductor cuando nunca ha llevado un coche. Es muy posible que las capacidades cognitivas básicas, como el tiempo de reacción o la vista, funcionen correctamente, pero no garantiza que esta persona pueda conducir un coche. No han tenido la oportunidad para aprender las habilidades y destrezas necesarias para manejar un vehículo, aprender las normas de conducta en la carretera y en compañía de otros conductores. El entorno social y cultural cobra importancia para que el individuo pueda conseguir objetivos en un nivel superior y a más largo plazo.
Es algo que no se refleja necesariamente en los niveles más bajos del funcionamiento ejecutivo. Sin embargo, según vayamos ascendiendo de nivel en la jerarquía, este factor se vuelve más importante para alcanzar con éxito la consecución de estos objetivos. Pero antes de entrar en la construcción de este modelo de las funciones ejecutivas como fenotipo ampliado, creo que sería útil explicar exactamente qué es un fenotipo ampliado. En 1982, Richard Dawkins publicó un libro que revolucionó nuestra idea sobre los fenotipos en la biología. Se trataba de la perspectiva del fenotipo ampliado. Según Dawkins, la visión tradicional del fenotipo no es lo suficientemente amplia para explicar cómo funcionan los fenotipos y cómo evolucionan dentro de la biología evolutiva. Aquí vemos un diagrama que representa, de alguna manera, esta visión convencional del fenotipo, tal como todos seguramente la aprendimos en las clases de biología en el instituto. Cada individuo tiene un conjunto de genes, o un genotipo. Cuando estos genes se activan, comienzan a crear una serie de proteínas o enzimas u otros elementos. Estas proteínas construyen una variedad de estructuras e incluso determinan si funcionan bien o no. Esta es la perspectiva desde la que habitualmente consideramos los fenotipos, por ejemplo, los que determinan el color del pelo, de los ojos, la constitución o la altura de una persona. Sabemos que hay genes para el color de los ojos y que estos se manifiestan produciendo proteínas que determinan el color. Estas proteínas, de hecho, determinan la forma y el funcionamiento del ojo, incluido el color del iris. Algunas personas han ampliado esta visión convencional del fenotipo y atribuyen a estas estructuras y funciones la capacidad de determinar la característica o la conducta de una persona. Nos referimos a menudo, por ejemplo, a los genes de una característica o condición particular, como el TDAH o la depresión, en el caso de los trastornos psiquiátricos, o los genes de la inteligencia, si estamos hablando de la psicología en general. Sin embargo, se sigue tratando de una visión convencional. El fenotipo solo llega a la superficie, es decir, a las estructuras y las funciones que construyen los genes. O, si lo queremos ampliar un poco más, el fenotipo llega hasta determinar características o conductas de un individuo. Esta es la visión convencional del fenotipo. Dawkins demostró que esta es una manera truncada y muy limitada de ver cómo funcionan realmente los fenotipos en el medio ambiente o en la biología evolutiva. En la diapositiva vemos la visión convencional, un modelo de círculos concéntricos alrededor de los genes en la esquina inferior de la derecha. El diagrama del Sol representa los genes de un individuo. Esta es una visión algo convencional del fenotipo. Hay un cuerpo y el cuerpo tiene una conducta. Este cuerpo contiene los genes que con toda probabilidad determinan hasta cierto punto las estructuras, funciones y conducta de este organismo. La conducta está representada por los círculos concéntricos exteriores. Así que los genes se expresan hacia afuera para influir sobre las proteínas, estructuras, funciones y características del individuo. Ahora, por el contrario, la perspectiva del fenotipo ampliado empieza a partir de esa visión convencional. Tenemos un organismo con genes que determinan no solo las estructuras y funciones, sino también su comportamiento. Para comprenderlo mejor, vamos a ver cómo esta conducta afecta al entorno, al medio ambiente. Supongamos que tenemos un grupo cuya conducta crea estructuras en el medio ambiente. Algunas especies construyen nidos, construyen sus hogares u otras estructuras que necesitarán para su propia supervivencia. Podemos pensar en los castores, que construyen diques en un río o en una charca, y de esa manera crean humedales o una charca más grande. O podemos pensar en los pájaros, que construyen sus nidos bonitos para atraer a una pareja. Podemos pensar en termitas o insectos, que construyen distintos tipos de nidos. Lo que quiero explicar con estos ejemplos es que los genes pueden tener una influencia más allá del propio organismo. Pueden influir a distancia en el entorno de las especies y posiblemente sobre las diversas estructuras que contribuyen a su supervivencia. Aunque no nos fijemos en ello, lo que esto significa es que existen variaciones en los genes de las distintas especies que influyen en las estructuras que crean en su entorno. ¿Hay alguien que dudaría que las diferencias en la construcción de los nidos de los pájaros se deba a variaciones genéticas? Lo dudo. Se puede decir lo mismo de los insectos y probablemente también de los mamíferos como los castores. Tienen que existir variaciones genéticas en los castores que están relacionadas con su capacidad de construir sus hogares y los diques que necesitan para crear las charcas donde viven.
Así vemos que podemos ampliar la perspectiva tradicional del fenotipo, su influencia en el entorno y su efecto genético sobre las diversas estructuras en el medio ambiente. Y como he dicho anteriormente, también podemos pensar en varios miembros de una especie, por ejemplo, los insectos o los castores, donde las familias construyen su cobijo conjuntamente. Esa estructura se va a utilizar para la supervivencia y bienestar de los individuos que forman parte de esa especie. Pero el fenotipo no termina aquí. Lo podemos ampliar más para ver el efecto que va a tener en el entorno del individuo. Aquí, a pie del diagrama, la nube verde representa el entorno. Pensemos en el dique que ha construido el castor. Hace que el agua se acumule, bloquea el arroyo y crea una charca o un lago que a su vez va a cambiar de forma radical el medio ambiente y la ecología alrededor de esta zona. Habrá distintas variedades de plantas, animales, insectos y otros organismos que cambiarán por el impacto que este dique tendrá sobre la ecología. Y como Dawkins señala en su libro, podemos llevar este efecto incluso más allá para demostrar que esta estructura, en el caso del dique y la presa que crea, puede alterar hasta los patrones del tiempo meteorológico. Pero todos podemos estar de acuerdo en que este dique alterará e influirá sobre la conducta y las actividades de las otras especies que viven alrededor de esta particular zona geográfica. Ahora vemos que hemos ampliado el fenotipo aún más para llegar a dos niveles adicionales más allá de la visión convencional del fenotipo. Hay genes dentro del cuerpo que no solo construyen proteínas, sino que también determinan características y conductas. Y como consecuencia, existen variaciones genéticas que influyen en las estructuras que creamos en nuestro entorno, como vemos abajo en el diagrama. Por lo tanto, la influencia de un individuo y su genotipo es mucho más amplia de la que presenta la visión convencional del fenotipo. Dawkins se refiere a esta influencia como efectos a distancia, que puede ser geográfica o espacial, como en el caso de los castores y sus diques. Con todo esto podemos entender que los efectos pueden ampliarse desde el individuo hasta llegar a distancias sorprendentes que la visión convencional del fenotipo no contempla. Vamos a llevarlo aún más lejos. Hemos hablado de cómo los genotipos pueden afectar a características, conductas y estructuras. También hemos hablado de cómo se amplían los efectos que tienen estos genes para influir en las estructuras y en su entorno o medio ambiente, como el dique que construye un castor, los nidos de los pájaros o de los insectos. También podemos observar cómo estos genes y conductas afectan a otras especies. Después de todo, un entorno no consiste solamente en materias o estructuras no vivas. Hay también una variedad de otras especies con las que el grupo se tiene que relacionar. Ahora vamos a examinar los efectos a distancia de un fenotipo. En este caso, la distancia va a incluir a otras especies con los que el individuo se encontrará durante sus actividades cotidianas relacionadas con la supervivencia, la reproducción y la búsqueda de un bienestar. Algo en lo que nos hemos fijado es que hay varias especies que han conseguido acercarse lo suficiente a otros grupos para poder influir sobre ellos. Una manera de hacerlo es invadir otro organismo. Sabemos, por ejemplo, que hay virus que invaden a otras especies, se apoderan de la maquinaria biológica de la especie y la utilizan para duplicarse para su propio bienestar y para reproducirse. Es posible que alteren no solo las células, sino también el cerebro y la conducta de otras especies para mejorar sus propias posibilidades de supervivencia y bienestar. Es decir, que se hacen con los mecanismos cerebrales de un organismo de otra especie y los utiliza para conseguir sus propios fines y supervivencia. Van a alterar la conducta de otro organismo para beneficiarse de él. Pensemos, por ejemplo, en el virus de la rabia. Una vez que un individuo ha sufrido la mordedura de un animal infectado por la rabia, el virus empieza a reproducirse. Entra en el torrente sanguíneo, luego en el cerebro de la víctima y procede a alterar las estructuras cerebrales relacionadas con conductas cariñosas, agresivas u hostiles. También entra en las glándulas salivares, donde procede a reproducirse para infectar la saliva de la víctima con el virus. Por lo tanto, en este caso, es el virus de la rabia lo que va a alterar el funcionamiento del cerebro de la especie que ha invadido. Inicialmente hará que estas especies sean más cariñosas y aumenten sus intentos de acercarse a otros. Un perro, por ejemplo, lamerá a su dueño. En el caso de otros animales, se acercarán más a otros. Pero, eventualmente, el virus ataca el cerebro y lo cambia de tal manera que el organismo se vuelve muy agresivo y violento y con toda probabilidad buscará a otros organismos para intentar morderlos.
Al morderlos, infectará a su víctima, introduciendo el virus en el torrente sanguíneo. Es un ejemplo clásico de cómo un organismo invade a otro, se hace con su maquinaria biológica y la utiliza para asegurar su continuidad. Pero hay otras maneras en que la conducta de un organismo puede cambiar la conducta de otro. No es necesario invadirlo para influir en la conducta del otro. Es posible, de hecho, reducir la distancia entre los dos por medio de un marcador químico, por ejemplo, una feromona. De esta manera, cuando un insecto o un miembro de una especie, por ejemplo un ratón, emite una sustancia química llamada feromona que se transmite por el aire y es absorbida por el otro miembro de la especie u otro organismo y como consecuencia procede a cambiar su conducta. Sabemos, por ejemplo, que los ratones emiten feromonas que alteran la conducta de otros ratones para que aparezcan más atractivos y mejorar sus posibilidades de aparearse. Sabemos que un ratón macho puede emitir una feromona cuando está delante de un ratón hembra embarazada. Si la feromona entra en contacto con la hembra, provoca un aborto inmediato y la hembra entra en celo de nuevo. De esta manera, el ratón macho puede procrearse y asegurar la supervivencia de su propio genotipo. Entonces aquí vemos una sustancia química que puede franquear la distancia entre dos organismos para que uno de ellos pueda influir sobre la conducta del otro y beneficiarse de él. ¿Hasta qué punto se amplían estos efectos? ¿Hasta qué distancia puede influir un genotipo? La respuesta es que se puede considerar parte del fenotipo ampliado si el cambio en el otro organismo o en su conducta repercute en la capacidad del organismo original para sobrevivir, reproducirse o asegurar su bienestar. Sabemos que en el proceso de la evolución, los organismos no se quedan inmóviles. No aceptan de forma pasiva los esfuerzos de otro organismo para manipularlos. Con el paso del tiempo, desarrollarán mecanismos de defensa y entonces cada una de las dos especies tendrá efectos recíprocos sobre la otra. Es una especie de carrera armamentista. El sujeto invadido desarrolla varias maneras de resistirse a esta invasión y repelerla. Pero veremos también que el sujeto invasor va a evolucionar de forma paralela para desarrollar mecanismos que puedan vencer los nuevos mecanismos de defensa de su víctima. De todos modos, habrá una influencia recíproca entre las dos especies y habrá lo que se llama en biología evolutiva una carrera armamentista. Esta carrera termina a menudo en un impasse o punto muerto en el que una especie consigue influir en lo justo sobre otra que a su vez tiene los medios para resistirse. Como he explicado a través de estos ejemplos frecuentemente, el efecto que un organismo tiene sobre otro es un efecto parasitario, es decir, que solo beneficia al invasor. Pero a veces estos intercambios recíprocos llegan a ser simbióticos y la especie manipulada por la conducta o las actividades de otra también se beneficia. De esta manera, dos organismos pueden evolucionar en colaboración de tal forma que ambos se benefician de esta manipulación. Finalmente, tal como expliqué anteriormente, estos organismos pueden influir sobre la ecología externa que les rodea y sobre el medio ambiente en sí, y habrá que considerar estos efectos como posibles efectos ampliados del fenotipo. Así que esta es la visión del fenotipo ampliado. Podemos ver que en comparación con la visión tradicional, los fenotipos tienen efectos que se amplían para extenderse a través de grandes distancias en el espacio y en el tiempo, para influir no solo en el ambiente físico, sino especialmente sobre otros organismos que viven en su entorno. Estos organismos ejercen efectos recíprocos sobre el organismo emisor y los dos evolucionarán en colaboración. Me gustaría recalcar algunos de los aspectos de la perspectiva del fenotipo ampliado que he explicado antes. Para empezar, entendemos que los genotipos producen fenotipos y que estos fenotipos tienen importantes efectos en la distancia, tanto en la distancia física como temporal. Esta visión va mucho más allá de la visión convencional de los fenotipos. También tengamos claro que los fenotipos son capaces de invadir o manipular la conducta de otros organismos al apoderarse de su maquinaria biológica para utilizarla en beneficio propio, como vimos en el ejemplo del virus de la rabia. Pero sabemos también que no es necesario que un organismo invada a otro para poder influir sobre él. Hay otras maneras de influir en otro organismo a través de marcadores químicos como las feromonas o por el colorido de su piel, plumaje y otras formas de ornamentación diseñadas para atraer a posibles parejas. Podemos considerar, por ejemplo, la cola del pavo real macho que fue desarrollada para atraer a la hembra y facilitar las posibilidades de apareamiento. Puede haber otras señales fisiológicas que un sujeto utiliza para manipular la conducta de otro. Y por supuesto,
Un individuo empleará varios patrones de conducta o señales para manipular la conducta de otra persona u otro organismo. Puede utilizar diversos gestos u otras maneras para intentar cambiar la conducta del otro. Algunas de estas señales son sonoras, como los cantos de los pájaros, u otro tipo de mecanismos sonoros que se utilizan para intentar cambiar la conducta de otro organismo, normalmente de la misma especie. Y tenemos además las vocalizaciones y gestos y el lenguaje. Los seres humanos, para beneficiarse, utilizan el lenguaje manipulando la imaginaria visual, es decir, el contenido mental de los cerebros de otras personas. Por ejemplo, cuando intentamos persuadir a otra persona para que esté de acuerdo con nosotros, o cuando los anuncios en televisión u otros medios de comunicación intentan manipularnos para que compremos los productos que quieren vender. Por lo tanto, el lenguaje no es simplemente una forma de comunicación. Es en realidad una forma de manipulación en las que individuos intentan modificar la conducta de otro individuo en beneficio propio. Vemos que existen varias maneras, como dice Dawkins, para influir sobre la conducta de otro individuo. Tenemos que comprender que todos estos intentos de manipular a otros organismos se realizan siempre pensando en el interés del individuo mismo. Y aunque en muchos casos se trata de una interacción unilateral y parasitaria en la que el sujeto manipulado no recibe ninguna ventaja, solo desventajas, también existe la posibilidad en la evolución de desarrollar una relación simbiótica, donde los miembros de ambas especies se benefician de esta manipulación. Podemos considerar, por ejemplo, la relación entre las abejas y las flores, que han realizado una evolución colaborativa durante millones de años para obtener beneficios bilaterales de esta relación. Para resumir, los genotipos y los fenotipos que se generan pueden tener efectos a distancia ampliados a través del espacio y del tiempo. Estos efectos ampliados pueden retroalimentarse para influir sobre el bienestar, la supervivencia y la capacidad reproductiva del individuo y sus retoños. Es la esencia del concepto de fenotipo ampliado según Richard Dawkins. Creo que este diagrama ayudará a contrastar las dos perspectivas. Esta es la visión tradicional del fenotipo que comenté antes. Tenemos genes que crean proteínas, que crean estructuras y funciones celulares. Pueden incluso crear las características del individuo que ven aquí. Y también tenemos el entorno, que está lleno de organismos, cada uno representado aquí como un organismo relativamente independiente. El fenotipo ampliado es así mucho más complejo. Tenemos aquí los organismos que desde sus genotipos producen fenotipos. Pero los efectos de estos fenotipos se extienden hacia afuera para influir sobre los otros organismos en el medio ambiente, y lo hacen o por invasión, o por medio de marcadores químicos u otros mecanismos de señalización, o por otros medios para manipular a los organismos a su alrededor. Y como ya he comentado anteriormente, estos otros organismos no van a aceptar esa manipulación de forma pasiva, sino que van a desarrollar mecanismos de defensa y otras formas para influir sobre el organismo que intenta manipularles. Sus mecanismos de defensa evolucionarán en relación con la manipulación que el primer organismo intenta ejercer. Todos estos procesos de evolución conjunta que tienen lugar entre los organismos producirán a su vez efectos sobre la ecología del entorno. Por lo tanto, es una visión de la vida mucho más compleja, mucho menos ordenada, pero muy importante, porque nos ayuda a comprender que los fenotipos tienen efectos que se extienden a través de grandes distancias en el espacio y en el tiempo y afectan a otros organismos. Estos son puntos clave que quiero que entiendan ahora que empezamos a comentar esta visión de las funciones ejecutivas. Vamos a construir una visión de las funciones ejecutivas desde la perspectiva de un fenotipo ampliado y veremos de qué manera nos ayuda a comprender los trastornos del sistema ejecutivo como el TDAH. Para comprender mejor esta visión del fenotipo ampliado, será útil volver a repasar parte del contenido de mi primer curso sobre las funciones ejecutivas. Aquí tenemos el cerebro humano. La parte delantera que vemos aquí es la corteza prefrontal. Está justo por delante de las zonas motoras primarias y terciarias. Queremos comprender las funciones de la corteza prefrontal y lo podemos lograr si examinamos las diversas capacidades que nos aporta. Por ejemplo, según va madurando el cerebro, veremos que aumenta la capacidad del individuo para contemplar distancias cada vez mayores en el espacio y el tiempo. Puede pensar en el futuro, tanto en su expansión geográfica, el horizonte espacial, como en su expansión temporal.
Como dije anteriormente, el individuo desarrolla una ventana que se abre para poder contemplar el futuro, y esa ventana se amplía con la madurez durante los primeros 30 años de vida. Por lo tanto, al madurar, el individuo será capaz de anticipar eventos futuros con una distancia en el tiempo cada vez mayor, es decir, se amplía su horizonte temporal. Al poder anticipar un futuro más lejano, se llega a dar mayor importancia a las consecuencias postergadas, al ser capaz de visualizarlas y de esta manera valorar la importancia que pueden tener para lograr un bienestar. De esta manera, las consecuencias inmediatas dejan de ser prioritarias. Esta madurez viene acompañada por un aumento en el tiempo durante el cual el individuo es capaz de dirigir sus esfuerzos para lograr objetivos. Los objetivos en sí ganan en complejidad con un nivel cada vez más alto en cuanto a abstracción, en contraste con los objetivos iniciales que son más inmediatos y tangibles. Por lo tanto, el individuo tiene una mayor capacidad para el pensamiento abstracto, en relación con objetivos más complejos y más a largo plazo que puedan ser de interés para su futuro. El proceso de maduración conlleva también la capacidad de conectar secuencias de conducta cada vez más largas, con jerarquías más complejas, que se extienden a través de periodos de tiempo más amplios. Estas son las distancias cada vez más grandes entre el ahora y el después, entre el estado actual y los objetivos que se quieren conseguir. Entonces, como comenté en el primer curso, según va madurando el lóbulo frontal, el individuo será capaz de participar en procesos sociales cada vez más complejos, a favor de sus intereses y bienestar. Los seres humanos utilizan para conseguir sus objetivos la reciprocidad, la colaboración, el comercio y la vida en comunidad. No perseguimos nuestros objetivos en solitario, aunque está claro que estamos capacitados para hacerlo. A menudo utilizamos a otros para conseguir lo que nos interesa, y en muchos casos ambas partes se benefician como en una relación simbiótica. Pensemos en el comercio, por ejemplo, un proceso en el que un individuo da algo a cambio de algo que tiene otro individuo. Consideremos también la colaboración como un proceso en el que grupos de individuos actúan en conjunto para lograr objetivos que ninguno podría conseguir en solitario. Veremos un aumento en la red social y en el número de personas con las que el individuo es capaz de interactuar para la consecución de su propio bienestar a largo plazo, es decir, sus propias metas. Por lo tanto, las funciones ejecutivas tienen un aspecto social que la visión psicométrica ignora por completo. Y, para terminar, casi todas las visiones de las funciones ejecutivas no tienen en cuenta un componente muy importante: el uso de procesos, estrategias y costumbres creados por una cultura para conseguir sus objetivos y que quedan como patrimonio para otras generaciones. Cada generación tiene acceso a un legado cultural de construcciones, invenciones, mecanismos, estrategias y costumbres elaborados por las generaciones anteriores. Cada nueva generación puede adaptar y utilizar estos medios para conseguir objetivos. Cada generación se apoya en el legado cultural heredado de las generaciones anteriores. Por cierto, este proceso no está limitado a herencias entre generaciones. Ocurre también entre individuos que viven dentro de una misma época y cultura. Se descubre un invento. Este invento se reproduce a gran escala dentro de una misma cultura y ese colectivo lo utiliza para resolver problemas o trabajar hacia la consecución de sus objetivos. Por lo tanto, existe la transmisión vertical de la cultura, es decir, de una generación a otra, y también existe la transmisión horizontal de la cultura, es decir, entre individuos. Pero lo importante es reconocer que el lóbulo frontal participa no solo en la creación de productos culturales, como la invención de nuevos mecanismos, métodos y estrategias que puede utilizar un individuo, sino que también es capaz de adaptar las invenciones de otros individuos para usarlas en la consecución de sus propios fines y su propio bienestar. Vamos a ver de qué manera se amplían estas capacidades según se va desarrollando y madurando el sistema ejecutivo. El primer nivel de esta visión de las funciones ejecutivas como fenotipo ampliado es el nivel pre-ejecutivo. En este nivel no hay ninguna función ejecutiva. Es el tipo de cerebro que tienen otras especies, por ejemplo otros mamíferos, en el que no existen las funciones ejecutivas, pero sí otras capacidades psicológicas o de conducta que podríamos denominar pre-ejecutivas. Estas incluyen la visión, el oído, las capacidades motoras, la percepción visual espacial, el equilibrio, la coordinación, el olfato e incluso la capacidad de vocalizar. Así que empezamos aquí en el nivel pre-ejecutivo.
Y cuando examinamos las diversas capacidades que acabo de enumerar en el diagrama del cerebro, vemos que posiblemente algunas de estas capacidades estén presentes de una forma muy rudimentaria y otras simplemente no están. Sabemos, por ejemplo, que las especies que no tienen corteza prefrontal probablemente no desarrollarán una cultura, ni la capacidad de razonar de forma abstracta, ni un idioma o conductas sociales complejas. De este nivel podemos decir que incluye una variedad de capacidades cognitivas que el individuo emplea para su propia supervivencia. Sin embargo, no son necesariamente capacidades ejecutivas porque, como hemos comentado, para que una capacidad cognitiva sea ejecutiva, se tiene que dirigir hacia uno mismo. Se tiene que utilizar como una forma de autorregulación. De las otras especies, muy pocas, o quizá ninguna, dirigen su conducta hacia sí mismo ni la utilizan para autorregularse. Por lo tanto, este nivel preejecutivo puede incluir una variedad de habilidades psicológicas y cognitivas, pero lo que caracteriza este nivel es que ninguna de estas habilidades está dirigida hacia el individuo mismo. No se utilizan como autorregulación en el tiempo para lograr objetivos. Aquí vemos varias de estas habilidades psicológicas, como las distintas formas de atención, el estado de alerta, la memoria, la percepción sensorial, las capacidades espaciales, la vocalización, las emociones e incluso el juego. Mientras no estén dirigidas hacia el individuo mismo, son habilidades preejecutivas. En el nivel preejecutivo, el horizonte temporal que el individuo utiliza para contemplar su futuro abarca unos segundos o minutos. Este es el caso de muchas especies. Su preferencia motivacional, es decir, la preferencia por las consecuencias aplazadas, es muy baja. Es decir, que la mayoría de las especies prefieren las consecuencias inmediatas. Si se demoran más de unos segundos o minutos, el individuo pierde el interés. O posiblemente no es capaz de comprender las consecuencias a largo plazo y la importancia que pudieran tener para sus intereses. No existen reglas o idiomas para guiar su conducta en el tiempo. Y aunque pueden vivir en comunidad, sus procesos sociales o culturales no son complejos. A este nivel de evolución genética, la conducta social está dirigida por los propios genes y ciertamente hay pocas pruebas o ninguna de que estas especies tengan una cultura tal como nosotros la entendemos, como la capacidad de compartir nuevas ideas, procesos, estrategias, artefactos u otros medios para conseguir objetivos. El siguiente nivel, según nuestra perspectiva del fenotipo ampliado, es el segundo nivel donde entran las funciones ejecutivas. Lo voy a llamar el nivel fundamental. Pero también lo voy a llamar el nivel de dirección hacia uno mismo, porque en este nivel el organismo ha desarrollado la capacidad de dirigir esas funciones preejecutivas hacia sí mismo y utilizarlas para autorregularse. Es decir, el individuo va a dirigir una acción hacia sí mismo para intentar modificar una conducta respecto a su conducta habitual. Quiere modificar esta conducta para influir en una consecuencia futura, para influir en lo que podría ocurrir como resultado de su conducta. Entonces, vemos que las funciones ejecutivas no solo se dirigen hacia sí mismo, sino que se dirigen hacia el futuro. Se dirigen para cambiar las consecuencias que ocurrirán en el futuro. Como resultado de la evolución de este nivel fundamental de las funciones ejecutivas dirigidas hacia sí mismo, tal como lo describí en la primera parte de este curso, se aumenta la capacidad del individuo para realizar estas funciones. Tiene mayor capacidad para pronosticar acontecimientos distantes en el tiempo y en el espacio. Su horizonte temporal está en expansión. También ha conseguido una mayor capacidad para el autocontrol y la inhibición, y para utilizar las consecuencias postergadas como fuente de motivación para su conducta. Lo podemos considerar como una preferencia por la gratificación postergada. Es posible que también pueda comprender objetivos más abstractos, al poder razonar a un nivel mayor de abstracción. Y además puede construir cadenas complejas de conductas para acortar la distancia entre el ahora y el futuro, entre el ahora y más tarde. Aumentará también su capacidad de interacción social para poder aplicarla con otras personas en beneficio propio. Y por supuesto, es posible que notemos un aumento en el uso de productos culturales para la autorregulación. Por ejemplo,
Al coger lápiz y papel para apuntar un listado de cosas que hay que hacer hoy, realiza una actividad dirigida hacia sí mismo para cambiar su conducta, con el fin de terminar sus tareas hoy, pero a la vez emplea varios utensilios culturales, bolígrafos, lápices, papel y otras cosas que usamos para reorganizar nuestro entorno en un intento de influir sobre nuestra futura conducta y aumentar las posibilidades de conseguir nuestros objetivos. Este nivel es el nivel fundamental o el nivel de dirección hacia sí mismo de las funciones ejecutivas. Este nivel de funciones mentales es el relacionado por la mayoría de las personas con las funciones ejecutivas. Aquí vemos actividades dirigidas hacia uno mismo que ocurren en el momento, sin planificación, y que el individuo utiliza para ejercer el autocontrol. En mi curso anterior hablé de estas actividades: la inhibición, la memoria de trabajo no verbal y verbal, etc. Y asignamos una nueva definición de este conjunto de tareas tradicionales de las funciones ejecutivas como acciones que una persona dirige hacia sí mismo. En mi opinión, los test de las funciones ejecutivas probablemente evalúan solo este nivel, un nivel más rudimentario de función cognitiva muy próximo a la función cerebral en sí. Por lo tanto, aunque los resultados puedan tener algún valor, será un nivel muy básico de la evaluación de las funciones ejecutivas. Aquí vemos entonces el desarrollo de la autoconciencia, de las acciones dirigidas hacia sí mismo, de la capacidad de privatizar estas acciones para que ocurran solo a nivel mental y de la capacidad de interacción de todas estas funciones ejecutivas de tal manera que genere lo que llamamos el raciocinio humano, la capacidad de pensar. A este nivel, el horizonte temporal que el individuo contempla tiene una proyección que puede llegar desde unos minutos hasta unas horas, y la capacidad de proyección en el espacio es muy limitada. En cuanto a la motivación, hay cierta preferencia para las consecuencias postergadas en un futuro más inmediato. La complejidad de conducta del individuo es aún limitada, pero está algo más desarrollada que en el nivel preejecutivo. Todavía no se utilizan las normas para la autorregulación, o si existen, son normas muy sencillas dirigidas hacia sí mismo para guiar su conducta en el tiempo. En este nivel preejecutivo o fundamental hay una interacción social mínima, y la poca que hay no se utiliza para avanzar conductas dirigidas hacia la consecución de objetivos. Se trata simplemente de las personas con quien se encuentra el individuo durante su vida diaria. La influencia de la cultura también es mínima en este nivel, pero algo mayor que en el nivel preejecutivo. El individuo adoptará varias estrategias, métodos o productos que utilizará para facilitar su pensamiento y raciocinio en pro de sus objetivos. Por lo tanto, la participación cultural en este nivel existe, pero todavía es limitada. Desde luego es mayor que en el nivel preejecutivo, pero muy inferior a la que veremos en los niveles superiores de las funciones ejecutivas. Seguimos subiendo para llegar al próximo nivel. Es aquí donde pasamos de la cognición ejecutiva, lo que ocurre en la mente, a conductas ejecutivas en las actividades de la vida diaria. Lo llamo el nivel metódico autosuficiente. Desde ahora voy a dar dos nombres distintos a cada nivel. En el caso de la conducta fundamental, el individuo dirige una acción hacia sí mismo. En el caso de la conducta metódica, el individuo utiliza una secuencia de conductas como si fuera una receta para conseguir un objetivo en un futuro no muy lejano. El segundo término que voy a utilizar en este nivel hace referencia al aspecto social de las funciones ejecutivas. En el nivel fundamental no existe ningún aspecto social, más que la conducta dirigida hacia sí mismo. En el nivel metódico autosuficiente, el individuo realiza estas acciones hacia sí mismo para ser autosuficiente e independiente respecto a los demás y para defenderse de las conductas manipuladoras de otras personas. Es un nivel mucho más complejo, en el que vemos cómo nuestro fenotipo se mueve hacia el exterior desde los genes, hacia la creación de estructuras propias, hacia la conducta y hacia acciones dirigidas a uno mismo. En este caso, las funciones ejecutivas, y desde allí influye en el comportamiento del individuo en el mundo real. A pie del diagrama, observen que cada una de las capacidades asignadas al lóbulo frontal se ha expandido para llegar a ser mayor que en el nivel instrumental. Tenemos entonces una mayor capacidad para anticipar los hechos en el espacio y en el tiempo, una mayor capacidad de inhibición, una mayor preferencia por las consecuencias postergadas en comparación con las inmediatas y una mayor capacidad para todo lo que ven al lado derecho del diagrama. Por lo tanto, existe una expansión del fenotipo ampliado hacia arriba y hacia afuera en la vida diaria.
Por lo tanto, en este nivel, el individuo utiliza sus capacidades ejecutivas fundamentales dirigidas hacia sí mismo para manejar las exigencias de su vida diaria, para cuidarse y sobrevivir. Crea una secuencia de acciones en su entorno. Podemos denominar esta secuencia de acciones un método. Este método se utiliza para, con el paso del tiempo, conseguir un objetivo. Si sigue la secuencia correctamente, al igual que en una receta, conseguirá su objetivo. Así que este nivel de las funciones ejecutivas es más complejo. Individuos utilizan un método para conseguir objetivos que están, hasta cierto punto, aplazados en el tiempo. Sin embargo, en este nivel, todos los objetivos están dirigidos hacia la satisfacción de necesidades biológicas para su supervivencia y bienestar. Reflejan la capacidad del individuo de utilizar sus funciones ejecutivas para percibir su entorno físico, conformar su conducta según ese entorno y manipularlo para satisfacer sus necesidades, sobrevivir, lograr la autodeterminación y eventualmente la autosuficiencia. Este es el nivel que se ocupa del autocuidado, la higiene, la realización de actos que garantizan nuestra seguridad, nuestra autodefensa frente al entorno y a otras especies, incluso frente a otros seres humanos que podrían intentar manipularnos para sus propios fines. En este nivel el individuo empieza a independizarse de otros seres sociales, empieza a ocuparse de conseguir alimentación, cobijo y otras cosas necesarias para su bienestar. Me gusta considerarlo como el nivel Robinson Crusoe. Si el individuo estuviera solo en una isla desierta, estas serían las actividades para las que utilizaría sus funciones ejecutivas o la autorregulación, y de esta manera asegurar la supervivencia, la autoprotección y el bienestar. Lo que distingue este nivel de las funciones ejecutivas es que el individuo cambia su entorno físico para satisfacer sus necesidades y conseguir un bienestar. Va a reorganizar sus pertenencias, va a construir un cobijo, va a construir herramientas para poder satisfacer sus necesidades, obtener sustento y utilizará otros productos que ha creado para protegerse de otros individuos. Por lo tanto, en este nivel se contempla el uso de herramientas y otros elementos tales como refugio y ropa que el individuo necesita para protegerse del medio ambiente y de otras especies de su entorno. Con esto quiero decir que una de las características que distingue el nivel metódico es que el individuo descompone y recompone su entorno para resolver problemas y satisfacer sus necesidades. Los seres humanos son una de las pocas especies que son capaces de realizar esta actividad como una forma de autorregulación. Otras especies lo pueden hacer, pero no hasta el mismo nivel. En este nivel, el horizonte temporal que contempla el individuo se amplía hacia arriba y hacia afuera para abarcar desde unas horas hasta unos días. Los objetivos que prefiere, es decir, las consecuencias que le motivan, también se amplían en el tiempo. El individuo tiene una mayor preferencia para la gratificación postergada que en los niveles inferiores. La conducta se vuelve más compleja. Se construyen secuencias de acciones para crear métodos y normas que el individuo puede utilizar como guía de su conducta en el tiempo. Con lo cual hay una expansión, tanto en la complejidad de la conducta como en las normas que el individuo emplea. El nivel de complejidad social es todavía bastante bajo, pero algo superior al de los niveles anteriores. Pero en este momento, el individuo no utiliza a otros individuos para conseguir sus objetivos y su bienestar. En este nivel se encontrará con otros individuos, pero la interacción se limita a la defensa. No utilizará a otros individuos como herramientas para lograr sus objetivos y bienestar. Veremos un aumento en el andamiaje cultural que el individuo utilizará alrededor suyo para asegurar su supervivencia y bienestar. Anteriormente hemos hablado de algunos de estos elementos, ya sean las herramientas, el cobijo, la ropa, la manera de relacionarse con su entorno y comprenderlo, así como los métodos de pensamiento y razonamiento. Y el individuo utilizará algunos productos de su propia creación o creados por otros para manejarse dentro de su entorno y satisfacer sus necesidades para sobrevivir. En este nivel es donde vemos por primera vez el concepto de la propiedad. Un individuo interactúa con su entorno para producir algo y habiendo invertido sus esfuerzos, sus ideas y su raciocinio para producirlo, se va a considerar como el propietario de ese producto, método o mecanismo cultural. Surge el concepto de mío, como ocurre en los niños pequeños, el concepto que afirma que soy propietario de las cosas que he creado y que utilizo para asegurar mi supervivencia. Ahora vamos a subir un nivel más alto en las funciones ejecutivas.
Llegamos a lo que llamo el nivel táctico recíproco. En este nivel, un conjunto de métodos se van a combinar para crear tácticas que se pueden utilizar para manejar las relaciones con otros individuos. Al nivel social, avanzamos desde nuestra posición como individuos autodeterminados, autosuficientes, que se saben defender para interactuar con otros individuos de una forma recíproca y que cada parte pueda trabajar para conseguir su bienestar a largo plazo. Pero lo hacen a través de la interacción, a través de compartir o intercambiar con otros individuos los bienes o servicios que les sobran. El resultado para ambas partes es mejor del que podrían haber conseguido si hubiesen actuado en solitario. Observen al pie de este diagrama que las capacidades cognitivas que nos aporta la corteza prefrontal se han ampliado más allá de lo que observamos en el nivel metódico autosuficiente de las funciones ejecutivas. Hemos añadido un círculo más a nuestra visión de las funciones ejecutivas como fenotipo ampliado. El efecto de los genes se irradia hacia afuera para llegar a un nivel aún superior de las funciones ejecutivas, el nivel táctico recíproco. En este nivel, el individuo utiliza los niveles inferiores de las funciones ejecutivas, es decir, los niveles inferiores de la autorregulación para incluir las interacciones con otras personas, y va a organizar sus conductas en un conjunto de por lo menos 5 capacidades ejecutivas. Hemos hablado anteriormente de estas actividades, porque son las actividades de la vida diaria, lo que miden las escalas de valoración numérica, como la que he creado. Aquí podemos ver que el individuo gestiona su tiempo, se organiza, es capaz de resolver problemas, se autocontrola y es capaz de subordinar sus propios intereses a los de otros individuos para que ambas partes puedan beneficiarse de esta interacción o reciprocidad. También vemos aquí cómo se desarrolla la automotivación, sostenida durante periodos más largos de tiempo, y la capacidad de la autorregulación de las emociones que se utilizará en el día a día a medida que interactúa y comparte con otras personas. Es importante poder autorregular nuestras emociones, porque vamos a compartir y participar en acciones recíprocas con otros individuos. Algunas de nuestras emociones pueden percibirse como hostiles u ofensivas para estas personas y en consecuencia podrían dejar de compartir o participar con nosotros en acciones recíprocas. La hostilidad impulsiva, la rabia, la frustración o la impaciencia con otros son emociones que dificultan el desarrollo de buenas amistades. Una de las características que distingue este nivel de las funciones ejecutivas de los niveles inferiores es la participación en la reciprocidad con otros individuos para conseguir el bienestar de ambas partes a largo plazo. Unos individuos intercambiarán con otros productos u objetos que tienen en exceso para conseguir algo a cambio. Este intercambio es beneficioso para ambas partes. Este proceso está presente en conductas que ocurren en la vida diaria, como la reciprocidad social, los intercambios, el comercio, el compartir, el turnarse durante actividades grupales y el aprendizaje indirecto a través de la observación de la conducta de otras personas. Aprendemos al observar las acciones de otros. Se desarrollarán normas de conducta social para guiar estas interacciones e intercambios y la necesidad de acatar las normas de conducta social como podríamos observar en una etapa primitiva del desarrollo de la moralidad. Otra característica particular de este nivel es que el individuo utiliza a otras personas para ayudarse en su propia autorregulación y conseguir sus objetivos. En este nivel entran en juego otras capacidades, como las habilidades sociales, por ejemplo, la conciencia de que otras personas también tienen una mente propia, unas necesidades, unos deseos y unos objetivos que hay que tener en cuenta a la hora de interactuar con ellas. Aquí aparece además la capacidad de aprender de la conducta de otras personas a través del aprendizaje indirecto. Estas capacidades no existían en los niveles inferiores de las funciones ejecutivas, pero aquí cobran una importancia enorme en el momento en que el individuo involucra a otras personas para conseguir sus objetivos. Podemos observar también que el horizonte temporal se amplía, así como el horizonte motivacional. Aparece la preferencia a las consecuencias aplazadas unos días o unas semanas en el futuro, en contraste con los minutos y horas característicos de los niveles inferiores de las funciones ejecutivas. La conducta humana se vuelve mucho más compleja en este nivel, con nuestra participación en los intercambios, el comercio, la partición o el turnarse para participar en actividades en común, tal como he comentado anteriormente. Las normas van a ser más complejas y será más importante seguirlas para poder convivir y participar en intercambios pacíficos y recíprocos, para que todos puedan satisfacer sus necesidades y buscar su bienestar.
La vida en sociedad se vuelve más compleja. Formamos amistades, personas con las que preferimos hacer intercambios de mercancías y servicios, y en este nivel se aumenta el interés por el andamiaje cultural. La participación en intercambios, comercio y reciprocidad entre individuos autosuficientes hace que el concepto de propiedad privada cobre una mayor importancia. ¿Quién es el dueño de la propiedad? ¿Quién tiene derecho a cambiarla por otra cosa? ¿Nos parece justo este intercambio? Nace el concepto cultural que se conoce como un contrato. Tú te comprometes a realizar una acción o servicio a cambio de una acción o servicio que la otra parte se compromete a cumplir. El concepto de contrato, de la promesa o del acuerdo entre dos personas, durante este intercambio o partición, supone un paso importante en la evolución del ser humano. Para que todo esto pueda ocurrir, tiene que existir en este nivel algún tipo de mecanismo de control contra el fraude o el uso de la fuerza, es decir, contra la acción fraudulenta para conseguir las pertenencias de un individuo de manera injusta o el uso de la fuerza cuando este individuo no quiere realizar el intercambio. Por lo tanto, al llegar a este nivel táctico recíproco de intercambio, la sociedad va a desarrollar varios conceptos culturales. Ahora, subamos aún más para llegar a un nivel superior de las funciones ejecutivas que llamo el nivel estratégico colaborador. Lo llamo estratégico porque el individuo va a combinar un conjunto de tácticas para crear una estrategia que puede utilizar en sus interacciones con otros para conseguir su bienestar a largo plazo. Observen cómo tenemos actividades fundamentales que se combinan para crear un método en una secuencia de acciones, parecidas a una receta. Combinamos conjuntos de métodos para crear tácticas y ahora vamos a combinar conjuntos de tácticas para crear estrategias. Pero observen también que para lograr este nivel superior de las funciones ejecutivas tiene que haber una expansión de las actividades sociales. Los individuos no se van a limitar a compartir y llevar a cabo acciones recíprocas, sino que ahora van a participar en actividades conjuntas, en las que un grupo de individuos actuará conjuntamente para conseguir un objetivo que no podrían conseguir en solitario. En este nivel surgen las actividades colaborativas en grupo. Observen abajo cómo siguen aumentando las capacidades que aporta el lóbulo frontal del cerebro, tal como comentamos anteriormente. Y como estas 8 capacidades se van ampliando cada vez más según subimos de nivel en la jerarquía ejecutiva, para apoyar la extensión hacia arriba y hacia afuera de las funciones ejecutivas hasta subir al siguiente nivel. Ahora examinemos el nivel ejecutivo que acabamos de describir, el nivel estratégico colaborador. A lo mejor no lo saben, pero la colaboración entre seres vivos es muy inusual. A lo largo del proceso evolutivo han surgido colaboraciones entre diversos seres vivos. Los libros de texto que tratan de la colaboración en el proceso evolutivo subrayan que para que esta colaboración funcione, tiene que existir ciertas condiciones específicas. En la diapositiva hay una lista de estas condiciones. Para que funcione la colaboración entre individuos, los beneficios que se consiguen a través de esta colaboración tienen que producirse a nivel de grupo y no solo para un individuo. Es decir, que el conjunto de individuos que participan tienen que beneficiarse de este proceso. Por decirlo de otra manera, el individuo tiene que obtener mayores beneficios al actuar en grupo que cuando actúa en solitario. Si no existe mayor beneficio para el individuo, éste no colaborará, aunque esté obligado a hacerlo. Por lo tanto, en este nivel superior, la colaboración tiene que aportar un mayor beneficio para todos que la acción en solitario. Pero tienen que existir otras condiciones también, y vale la pena examinarlas porque si no se producen o si se deterioran, la colaboración resultará imposible. Para que surja una colaboración, los individuos que participan tienen que vivir en proximidad. Si no es así, no habrá oportunidad para colaborar. El individuo tiene que ser capaz de pronosticar que obtendrá un beneficio mayor a través de la colaboración que actuando en solitario. Si no es capaz de verlo, no tendrá ningún motivo para colaborar, y no lo hará. Tiene que ser capaz de visualizar el beneficio mayor y a menudo a largo plazo que podría obtener colaborando en comparación con el beneficio que podría obtener si actúa en solitario. Aquí quiero hacer hincapié en la capacidad de visualizar. Tienen que ser capaces de pronosticar conscientemente ese mayor beneficio. Para poder realizar una colaboración,
Cada participante tiene que articular la manera de mantener un seguimiento sobre las aportaciones que realizan los otros miembros del grupo. Es decir, cuál es el nivel de esfuerzo implicado en la colaboración, hasta qué punto contribuye cada uno a este esfuerzo y a la consecución del objetivo. Es una valoración que empleamos frecuentemente para determinar cuál es la aportación justa de cada individuo a la actividad realizada por el grupo. Y hacemos un seguimiento de la aportación de cada uno porque de esta manera decidimos si vale la pena o no volver a colaborar con estas personas. Si una persona realiza la mayor parte de los esfuerzos y los otros contribuyen muy poco, pero reciben el mismo beneficio, esa persona con toda probabilidad no volverá a colaborar con ellos. Así que hacemos un seguimiento de la inversión de cada uno. Nos gusta asegurarnos de que cada uno invierte al mismo nivel para conseguir conjuntamente el objetivo común y compartirlo a partes iguales. Tiene que haber, además, un mecanismo para reducir los conflictos que puedan surgir entre los individuos y mantener la armonía. Esto se consigue normalmente a través de concesiones. Tiene que haber una forma de controlar lo que contribuye cada uno al esfuerzo común y hasta qué punto comparten el objetivo. Si los individuos tienen conductas perezosas, fraudulentas o no colaboradoras, tiene que haber una manera de detectarlo y castigarles. No podemos permitir que el tramposo cree su propio grupo de colaboradores para ayudarle a beneficiarse fraudulentamente de los esfuerzos de las personas que participan en la actividad colectiva. Normalmente, el grupo se vuelve en contra del individuo tramposo y se le castiga socialmente. Es interesante observar que para poder colaborar, las personas participantes tienen que tener similitudes y objetivos en común. Tienen que reducir sus diferencias o los intereses que no comparten. Ténganlo en cuenta cuando piensen en la colaboración en grupo. Estas son las condiciones necesarias para la colaboración entre individuos y si por algún motivo se deterioran o desaparecen, habrá una disminución o ausencia de las actividades en grupo. En esta próxima etapa, podemos observar que en este nivel superior de las funciones ejecutivas estratégicas colaboradoras, el individuo va a emplear tácticas y las va a combinar para formar estrategias que le permiten obtener objetivos y velar por su bienestar y felicidad a medio y largo plazo. Se va a esforzar para cumplir sus promesas, sus compromisos y responsabilidades con otras personas en el día a día. Aprenderá a actuar siguiendo unos preceptos morales que le permitan participar de forma pacífica en actividades de colaboración con otras personas. Y lo hará para obtener un mayor nivel de independencia económica del que podría conseguir si actuara en solitario. Va a aprender a comportarse con eficacia dentro de la sociedad. Es en este nivel donde encontramos actividades colaboradoras como la educación grupal, el trabajo colectivo, actividades laborales, grupos sociales, matrimonio y convivencia, crianza de los hijos, gestión financiera, participación y relación con los compañeros, etc. En este nivel es necesario tener una mayor comprensión de la colaboración y los beneficios que ésta puede aportar a largo plazo, en contraste con la actividad en solitario o el simple intercambio recíproco de bienes y servicios. En este nivel, el horizonte temporal que el individuo contempla para comprender la colaboración abarca semanas y meses. Mantiene la motivación y la valoración de las consecuencias futuras será mucho mayor. Las conductas y las normas que rigen sobre ellas se volverán mucho más complejas. La complejidad social es mayor, porque los individuos empiezan a formarse en grupos. Todos ellos están llevando a cabo sus objetivos, haciendo un esfuerzo común. El andamiaje cultural necesario para que este nivel funcione bien es el descubrimiento del trabajo comercial. Cada uno contribuye con su propio esfuerzo al proyecto del grupo y los beneficios se comparten entre todos. Cada individuo aporta lo que ha creado para realizar intercambios y esta es la base de la sociedad humana. Llegamos al nivel superior de las funciones ejecutivas, el nivel de los principios y el mutualismo. Se combinan conjuntos de estrategias para crear principios abstractos como normas y principios morales, las normas de la sociedad, como las constituciones y las declaraciones de derechos. Y aquí combinamos no solo estrategias y principios, sino también grupos de individuos que desarrollan una convivencia basada en el beneficio mutuo que se llama mutualismo. Observen que en este nivel de principios y mutualismo llegamos a las capacidades más altas que permiten los lóbulos frontales del cerebro. Hay mayor capacidad para el raciocinio espacial y temporal, para el autocontrol, la autosubordinación de nuestros intereses propios y para la gratificación postergada durante meses y años.
Hay mayor capacidad para aplicar principios muy abstractos, para guiar la conducta social humana, una mayor complejidad en las estructuras del comportamiento y de los grupos sociales y un mayor uso del andamiaje cultural para lograr nuestros objetivos. En este nivel, observamos que los niveles anteriores de las funciones ejecutivas se combinaron para lograr las consecuencias y objetivos más altos, más abstractos y más a largo plazo que el ser humano es capaz de contemplar. Los utilizan para buscar su bienestar y su felicidad a largo plazo, durante toda su vida. Aquí de nuevo vemos que cumplen con sus responsabilidades sociales hacia otras personas, actúan de una forma ética y moral, logran la independencia económica, crean comunidades de individuos con ideas afines, desarrollan estructuras políticas, sistemas legales, normas codificadas de organización social como constituciones, declaraciones de derechos, leyes, etc., para comportarse con otros individuos de manera cívica y pacífica. Todo se refleja en el funcionamiento educativo y laboral, en las actividades legales y políticas, tal como verán aquí en el listado. Una característica que distingue este nivel es que el individuo utiliza comunidades enteras para sobrevivir y cuidar de su bienestar a largo plazo, pero no utiliza simplemente a otros individuos, sino que participa en el mutualismo. El mutualismo ocurre cuando los individuos actúan conjuntamente para obtener algún beneficio. Velan por el bienestar a largo plazo de otra persona y no solamente del suyo propio. Cuando grupos afines de mutualistas se juntan para formar una sociedad, crean una comunidad de individuos que se cuidan, pero lo hacen de forma voluntaria y lo harán solo si hay un beneficio mutuo. Observamos que el horizonte temporal que contempla el individuo y que utiliza en sus razonamientos es de meses y años. Cada vez valora más las consecuencias futuras relacionadas con sus actos. Son los niveles más altos de complejidad de normas y conductas que utilizan los seres humanos y demuestran el nivel más alto de organización social. El andamiaje cultural que se necesita para operar en este nivel, como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, es el desarrollo de instituciones sociales o civiles, es decir, códigos de leyes, declaraciones de derechos, la delegación del uso de la fuerza al gobierno, la restricción del uso de la fuerza por parte del gobierno, etc. Es aquí donde vemos cómo la doctrina religiosa entra en juego. Las doctrinas religiosas se pueden considerar como tipos de culturas que promueven la actividad pacífica y el civismo. Esto no pretende decir nada sobre la veracidad de la religión. Dice simplemente que es posible que las religiones se hayan desarrollado dentro de la sociedad para promover actividades de colaboración dentro de un grupo de personas con ideas afines. Es posible observar la vida de un individuo a lo largo de los años y ver con qué grado de éxito ha utilizado sus funciones ejecutivas. Se trata simplemente de observar los resultados y comprobar con qué grado de éxito el individuo ha velado por su supervivencia, su bienestar a largo plazo y su propia felicidad. Podemos ver, a través de archivos y otros registros sociales, el grado de éxito que ha tenido el individuo en su formación, su vida laboral, en el desarrollo de recursos, en la acumulación de propiedades y bienes y en el mantenimiento de los mismos. Vemos también su capacidad de ahorrar e invertir para el futuro, para comprar cosas importantes o para la jubilación. Estos documentos nos aportan información sobre su capacidad para mantener sus relaciones, incluido el matrimonio, para criar a sus hijos a lo largo del tiempo y ayudarles cuando sean adultos, para prevenir el mantenimiento de su salud y bienestar, incluso para preparar su testamento, transferir sus bienes a sus hijos o nietos. No son funciones ejecutivas, son los resultados del uso de las funciones ejecutivas a lo largo de semanas, meses y años. Representan las consecuencias acumuladas de una vida bien o mal vivida, tal como están reflejadas en los archivos y registros de esa vida. Ahora podemos comprender los orígenes exactos de la definición de las funciones ejecutivas que les ofrecí anteriormente y que figura en mi nuevo libro de texto sobre las funciones ejecutivas como fenotipo ampliado. Esta definición la representa en todos los niveles que acabo de describir de la visión del fenotipo ampliado. Las funciones ejecutivas son el uso de las acciones dirigidas a uno mismo, es decir, la autorregulación para escoger objetivos, elegir una acción y sostenerla durante el tiempo necesario para alcanzar esos objetivos. Normalmente se interactúa con otras personas y frecuentemente se apoya en diversos mecanismos sociales y culturales. Se hace para que el individuo pueda maximizar su bienestar a largo plazo según su propia definición del término.
¿Qué significa todo esto a la hora de comprender el TDAH y otros trastornos de las funciones ejecutivas? Significa que los trastornos de las funciones ejecutivas pueden alterar cualquier nivel en este modelo del fenotipo ampliado, en especial el nivel táctico-estratégico. Los trastornos de las funciones ejecutivas son, por lo tanto, trastornos de autorregulación necesaria para poder velar por el bienestar a largo plazo. Estos trastornos causan una incapacidad de ver el futuro, un descuido del futuro, por decirlo de una manera, una miopía en relación con el tiempo. Lo que observamos en el TDAH y en otros trastornos ejecutivos es una contracción en la jerarquía de las funciones ejecutivas, es decir, que la jerarquía se derrumba. Y todas esas capacidades que he enunciado al pie de cada diapositiva, las que provienen del sistema ejecutivo del cerebro, empiezan a contraerse. El grado del colapso de la jerarquía y de la contracción de estas capacidades dependerá, por supuesto, del grado de la lesión o del trastorno y hasta qué punto interfiere con el funcionamiento de la corteza prefrontal. Por lo tanto, veremos una disminución de la capacidad del individuo para anticipar los acontecimientos en el espacio, en el tiempo, y de tener preferencia por las consecuencias futuras en lugar de las inmediatas. Tendrá menor capacidad para construir niveles de conducta complejas, para el razonamiento abstracto y para aplicar normas abstractas. También tendrá dificultades para desarrollar sus capacidades sociales y utilizar a otras personas para colaborar en la consecución de sus objetivos. Se verá reducida su capacidad de aprovechar métodos y mecanismos culturales en beneficio propio. Por lo tanto, trastornos como el TDAH afectarán de forma adversa la capacidad del individuo para estructurar su conducta de forma jerárquica en el tiempo, para anticipar el futuro y buscar su bienestar y sus intereses a largo plazo. Al examinar los 6 niveles de esta estructura jerárquica de las funciones ejecutivas, podemos observar que según su grado de severidad, los trastornos de la corteza prefrontal, como el TDAH, harán que esta jerarquía se empiece a derrumbar. Y estos individuos ya no pueden seguir los principios establecidos por la sociedad o participar en una sociedad civilizada. No podrán participar en actividades estratégicas colaborativas. Si el trastorno es lo suficientemente severo, las funciones ejecutivas se contraerán hasta el nivel táctico recíproco. Quizás encontremos que ya no son capaces de participar incluso en acciones sencillas de reciprocidad. Se convertirán en individuos egoístas y psicópatas, en busca exclusivamente de sus propios intereses inmediatos. Si la lesión o el trastorno es aún más grave, podría hacerle perder incluso la capacidad de realizar conductas adaptativas e independientes en la vida diaria. Lesiones aún más severas pueden dejar al individuo sin la capacidad de autorregulación, sin sus funciones ejecutivas. En este caso se quedaría en el nivel preejecutivo. Por lo tanto, lo que observamos en el caso de lesiones del lóbulo prefrontal con trastornos ejecutivos o trastornos como el TDAH es una contracción de las capacidades de la corteza prefrontal. Estas capacidades se podrán contraer aún más dependiendo de la gravedad de la lesión o el trastorno. ¿Qué significa esto para la comprensión de los trastornos de las funciones ejecutivas? Significa que son trastornos de rendimiento y no de conocimiento. Son trastornos en el uso de nuestros conocimientos, no una falta de conocimientos. Son trastornos que afectan al cuándo y dónde de nuestras acciones y no al cómo o qué. Son trastornos del momento de rendimiento. El momento de rendimiento es el lugar o el momento dentro del entorno natural en el que la persona debería de haber utilizado sus conocimientos para velar por su bienestar a largo plazo. Los individuos con trastornos ejecutivos no son capaces de hacerlo. No es que no saben comportarse, es que no son capaces de poner sus conocimientos en acción para buscar su bienestar en el día a día. Tal como expliqué en la primera parte de este curso, el TDAH y los trastornos de las funciones ejecutivas son trastornos de rendimiento, trastornos que alteran la capacidad de poner en práctica sus conocimientos, alteran la capacidad del individuo para utilizar sus conocimientos en momentos cruciales.
La perspectiva de las funciones ejecutivas como fenotipo ampliado tiene varias implicaciones, entre las cuales está la forma de evaluarlas. Como vemos en esta diapositiva, los test de las funciones ejecutivas solo sirven para evaluar el nivel más primitivo, más elemental y rudimentario de las funciones ejecutivas, el nivel fundamental. Y aún así, se les puede criticar por tener una visión demasiado limitada al ignorar en la elaboración de estos test el concepto de la acción contemplada en el tiempo y en el espacio, el uso de mecanismos y productos culturales para la realización de las acciones y los objetivos sociales de las funciones ejecutivas. Los test de las funciones ejecutivas ocupan unos pocos minutos. Por eso, no pueden evaluar el nivel de complejidad de las conductas que los seres humanos emplean para conseguir objetivos en su vida diaria, durante horas, días, semanas, meses y años. Tampoco sirven para captar la capacidad de la automotivación necesaria en acciones a largo plazo, ni pueden valorar la capacidad de autorregulación emocional dentro del entorno social. Y estos test no contemplan el alto nivel de conductas complejas jerárquicas que un individuo tiene que organizar a lo largo de días y semanas para alcanzar sus objetivos. La visión del TDAH desde la perspectiva del fenotipo ampliado nos sugiere que es necesario evaluar las funciones ejecutivas en todos los niveles, y no solo en el nivel cognitivo rudimentario y primitivo, tal como ocurre en algunos de los test de las funciones ejecutivas. Tenemos que utilizar lo que nos aporta el propio individuo, las valoraciones de su funcionamiento cotidiano en distintos ámbitos de las actividades importantes de la vida, y tenemos que combinarlos con los informes que aporten otras personas sobre el funcionamiento de estos individuos. Se puede hacer a través de entrevistas, pero también a través de escalas de valoración numérica como la que he desarrollado para medir las funciones ejecutivas y el grado de disfunción en las principales actividades de la vida diaria. También podemos evaluar el nivel de autosuficiencia de las funciones adaptativas utilizando el Vineland, Inventario de Conductas Adaptativas, o el Listado Normativo de Conductas Adaptativas, etc. Para evaluar los niveles tácticos y estratégicos, pueden ser útiles las escalas de evaluación numérica, como la mía, o el inventario de valoración de las conductas de las funciones ejecutivas. Y para evaluar el nivel social, pueden servir entrevistas con el paciente y con las personas que le conocen bien. Pero en algunos casos se pueden utilizar otros inventarios como escala de evaluación de habilidades sociales, aplicado frecuentemente con los niños. También podemos conseguir evaluaciones numéricas de disfunción psicosocial basándonos en registros y archivos que documenten el comportamiento del individuo para ver hasta qué punto es capaz de manejar los niveles superiores de las funciones ejecutivas. En cuanto a las implicaciones para el tratamiento, he comentado varias de ellas en el primer curso de las funciones ejecutivas en esta página web. Por el momento, es suficiente recordar que la mera enseñanza de habilidades no constituye un tratamiento adecuado, porque los trastornos de las funciones ejecutivas son trastornos de rendimiento y no de conocimiento. Tenemos que reorganizar los momentos de rendimiento, haciendo un mayor uso de las estructuras del entorno, el andamiaje cultural, métodos de modificación de conducta, etc. Y así diseñar un entorno protésico alrededor del individuo que le ayude a compensar sus déficits ejecutivos y a tener conductas más eficaces. Los déficits que se presentan en el nivel fundamental, en el nivel instrumental y en algún otro, probablemente tendrán un origen neurológico o genético. Por lo tanto, es conveniente el uso de medios médicos para manejar este déficit, como por ejemplo los medicamentos para el tratamiento del TDAH, porque pueden compensar parcialmente la disfunción al nivel neurológico y genético. Pero como también he explicado, según llegamos a los niveles superiores de las funciones ejecutivas en este fenotipo ampliado, los métodos sociales y culturales cobran mayor importancia. Eso significa que los déficits que ocurren en estos niveles pueden ser en parte de naturaleza social y cultural, y no simplemente de naturaleza neurológica o genética. Existen indicaciones que sugieren que es posible entrenar algunas capacidades ejecutivas para mejorarlas. Hay estudios prometedores, pero aún no sabemos si un entrenamiento de las funciones ejecutivas, como la memoria de trabajo, la administración del tiempo o la organización, se traduce en una mejora de las funciones ejecutivas en la vida diaria. Para ayudar al individuo en el uso de las funciones ejecutivas, existen también otras implicaciones para el tratamiento del TDAH. Una de ellas es el uso de medios artificiales para modificar el entorno en el momento de rendimiento.
Lo podemos efectuar con métodos de modificación de conducta, con secuencias e indicaciones artificiales, señales, tablas y símbolos, temporizadores, etc. De esta manera, ayudamos a facilitar el rendimiento del individuo para cumplir los requisitos de una situación concreta. Tendremos que involucrar también la comprensión y buena voluntad de las personas encargadas del cuidado del individuo. Son las que de forma natural acompañan al individuo en estos momentos de rendimiento y puedan ayudarles a realizar las modificaciones de conducta necesarias. Estas personas serán fundamentales para llevar con éxito el programa diseñado. Esto quiere decir que es necesario considerar los trastornos como el TDAH u otros desde la perspectiva de una disfunción crónica, en la que hay que hacer adaptaciones respecto a la disfunción para ayudar al individuo a mejorar su rendimiento. Espero que hayan aprendido en este curso que las funciones ejecutivas no consisten en un solo nivel, sino en una jerarquía compuesta de múltiples niveles de autorregulación en el tiempo y a largo plazo, diseñado para que el individuo pueda lograr sus objetivos y su bienestar. Espero también que hayan aprendido que los trastornos de las funciones ejecutivas pueden alterar su nivel fundamental, dirigido hacia uno mismo y hacia los otros. Esta alteración, a su vez, puede producir una cascada de déficits en los niveles superiores, el nivel táctico-estratégico y el nivel de los principios, que hará que las capacidades ejecutivas se derrumben y se contraigan. El resultado es una disminución de la capacidad del individuo para el autocontrol, la administración del tiempo y la anticipación y preparación para el futuro. También altera su capacidad de organizarse, resolver problemas, autorregular sus emociones y motivarse para sostener acciones en el tiempo y conseguir sus objetivos. Significa también que las personas con déficit ejecutivo como el TDAH no pueden desarrollar conductas tan complejas como los demás, ni sostener esas acciones en el tiempo. El resultado es una disfunción grave de la autorregulación en el tiempo y en el entorno, que perjudica su capacidad de funcionar en sociedad. Individuos con déficit ejecutivos no pierden solo la capacidad de resolver test cognitivos, sino que también empiezan a perder o experimentar graves disfunciones en su capacidad de participar en numerosas actividades sociales como el intercambio, la colaboración, la amistad y actividades realizadas en grupo, buscando el bienestar de todos. Los déficits ejecutivos les impiden hacer frente al futuro de manera eficaz. Todo esto hace que sea necesario que las personas de alrededor del individuo creen entornos protésicos, sociales, culturales y físicos, para ayudarles a mejorar su funcionamiento en las diversas áreas principales de la vida. Espero que hayan aprendido mucho de este curso sobre las funciones ejecutivas. Gracias por apuntarse en este curso. Les invito a apuntarse en los otros cursos que he preparado sobre el TDAH en esta misma página web. Les invito también a visitar la página web de Guilford.com, la editorial que ha publicado las escalas de valoración numérica que he desarrollado y que he comentado durante este curso. Allí encontrarán además otros libros y productos que he desarrollado para utilizar dentro de su práctica clínica. Muchísimas gracias.